Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Esta noche podríamos abrir este programa hablando, como hacen, por cierto, el 99% de los medios de comunicación de nuestro país, de la moción de censura que Podemos ha presentado contra el PP. Les podríamos decir que se ha cumplido el guión, que la moción no ha prosperado, que el papel asumido por Iglesias de alguien, digamos, sesudo, ampuloso, sosegado, no ha convencido a nadie y que que el debate de las ideas ha brillado por su ausencia en la Cámara Baja. Así que, si les parece bien, no nos vamos a subir al carro de todas esas televisiones que han dedicado horas y horas a analizar una moción carente de sentido que solo buscaba dar protagonismo a los líderes de Podemos. En este programa vamos a hablar de problemas que verdaderamente preocupan a los españoles y que les están afectando. Y no vamos a hablar de un estéril debate político. Así que hoy en El Gato, estos son nuestros protagonistas. Es el caso de lo que son 4 personas que hoy van a estar con nosotros, ya les ven en nuestro plató, que nos van a dar el testimonio. Son algunos de los 300.000 accionistas del Banco Popular que han perdido todo su dinero. Hoy vamos a abordar uno de los mayores escándalos financieros que se han producido en nuestro país. No solo por el hecho que les decía de que esos casi 300.000 accionistas y bonistas han visto cómo se han perdido todo el dinero que tenían invertido, motivo que ya sería suficiente como para dedicar todos nuestros recursos en denunciar esa tropelía. No es solo eso. Hay muchas preguntas que de momento no tienen respuesta y que esta noche vamos a intentar resolverlas de la mano de nuestros analistas. La historia del Banco Popular se cuenta someramente, o lo que ha ocurrido en los últimos meses, con 3 datos. El primero, que la entidad, tenía problemas ya con el anterior presidente, es cierto. Entraron tarde y mal en el mercado inmobiliario. Hicieron hace un año una macroampliación de capital en la que animaron a clientes y empleados de la entidad a comprar acciones. Con el paso de los meses se iniciaron las presiones para echar a Ángel Ron de la presidencia de la entidad. Presiones lideradas por parte de algunos miembros del Consejo, con Reyes Calderón y la trama mexicana a la cabeza. Estos, junto con Antonio del Valle, buscaron a Emilio Saracho para presidir la compañía. Un banquero, Saracho, de éxito en la banca de inversión, pero sin experiencia alguna en la banca comercial, sector al que se dedica el Popular. Saracho aterrizó en febrero. Desde entonces el resultado de su gestión, en vez de haber sido la de proteger a los accionistas, ha sido que la acción se ha derrumbado como consecuencia de una conspiración, podríamos incluso hablar bajista, liderada por algunos de los más importantes accionistas del banco, especialmente del grupo de Del Valle. Quien jugó también un papel relevante en la destrucción del valor de la entidad financiera fue Reyes Calderón, como les decía, la presidenta de la Comisión de Auditoría del Banco. Y este, por ejemplo, es alguno de los resultados que se han producido. Ojo, a un accionista, empleado del Popular, que nos explica cómo se ha quedado. Esto es terrible, terrible. Entonces, nosotros a última hora hicieron exactamente igual que hicieron en Banesto, dieron préstamo a los empleados para que cogiéramos acciones del Banco Popular. Y hay mucha gente que no tiene así las acciones y sí debe los créditos. A todo esto hay que sumar la actuación de los reguladores, el Banco de España, la CNMV, que podríamos definir como desastrosa e incluso irresponsable. Sin ir más lejos, ayer mismo los altos funcionarios del Banco de España calificaban a los expertos que hace unos días habían valorado el agujero patrimonial del Popular entre 2.000 y 8.000 millones de euros, los calificaba en personas incapaces para hacer una valoración seria. Ojo, que además hay más. ¿Por qué la CNMV prohibió antes de ayer, por ejemplo, la posibilidad de realizar operaciones a la baja, los conocidos como cortos, en Liberbank, y no procedió de la misma manera con el Banco Popular unas semanas antes? Desde luego, esta doble vara de actuar pone de manifiesto la irresponsabilidad en el proceder de esta comisión. El resultado de todo ello ya lo saben. Se cogió a la entidad, se amortizó todas sus acciones y se ha vendido a un tercero por el simbólico valor de €1. El Gobierno, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la cabeza, se ha mostrado satisfecho con la operación de venta al Santander porque dice que no ha costado ni €1 público. Pero ¿qué hay de los cerca de 300.000 accionistas que han perdido todo como esta afectada en Andalucía? Y no pasa nada, no pasa nada. Y hoy me llama Belén, ¿lo habéis perdido todo? ¿Lo habéis perdido todo? 1 millón de euros hemos perdido y vengo yo aquí y tú me dices que no ha pasado nada, que llama a la policía.
Así que si les parece, comenzamos el programa. Hoy, por cierto, hay novedades. Ha hablado digamos, el vicepresidente del Banco Santander en España con algunas novedades. Puede que den un giro en la estrategia que en la última semana había mostrado. Detalles que enseguida les contaremos, así que esta noche vamos a contar con los mejores analistas para hablar de esta expropiación y también vamos a contar con las víctimas, como les decía, de este expolio, algunos de los accionistas que han perdido todo. Les presento a los analistas que nos acompañan. Está con nosotros Santiago Abascal, presidente de Vox, a quien ya saludamos. Señor Abascal, buenas noches. Buenas noches, y abajo las oligarquías que están destruyendo las clases medias. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. Está también con nosotros David Martínez, que es abogado de Durán y Durán Abogados. Señor Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. También contamos con la presencia de Jesús Trillo, que como saben es escritor y abogado del Estado, abogado en ejercicio. Señor Trillo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. En el Gatalagua también contamos con el análisis de Manuel Llamas, que regresa al programa, periodista. Ya le saludamos. Señor Llamas, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Xavier Orcajo, que se conoce este asunto a la perfección porque lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria política, siempre denunciando este tipo de tropelías. Xavier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y también está el profesor Antonio Alonso Timón, de ICADE, a quien ya saludamos. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua a los 6. Enseguida también les presentaré a las personas, a los auténticos protagonistas desde la semana pasada de esto que está ocurriendo en nuestro país. Se trata de Luis Corral Pindado, Manuel Balseiro Barrios, Miguel Ángel Pazos Díaz y María José Sicilia Rincón. Con todo ellos hablaremos en unos minutos después de la publicidad. Así que 2 minutos, publicidad, y regresamos a este especial Gatalagua sobre el Banco Popular. Son las 10:10 de la noche, justo hoy se cumple una semana del final, para algunos trágico, sin lugar a duda, de vida del Banco Popular. Como saben, se anunciaba la semana pasada que el Banco Santander compraba la entidad popular por €1. Eso sí, tenía que hacer una ampliación de capital de unos 7.000 millones de euros. Ahí lo ven en sus pantallas. Casi 300.000 accionistas del Banco Popular iban a perder todo su dinero porque se amortizaban todas y cada una de sus acciones. Hoy, esta noche, hemos decidido hacer un programa especial para, en primer lugar, escuchar a las personas que se han visto afectadas por esta operación, que no era de la noche a la mañana, que se venía fraguando desde hacía unos meses. Algunos acordarán que el resultado ha sido positivo porque no le ha costado dinero al erario público, digamos, a todos los españoles. Otros, sobre todo esos en torno a 300.000 personas, van a opinar todo lo contrario. Desde luego que lo que ha ocurrido, lo que se huele de los últimos meses, desde luego es francamente sospechoso, como les decía en la introducción del programa. Xavier Orcajo, ¿qué dibujo podemos hacer de lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, yo creo que lo primero, constatar que no aprendimos nada en la crisis de las cajas, que esto no ha mejorado, que esto no es más transparente, ni más fiable, ni más serio. Más al contrario, o sea, es que resulta muy difícil llegar al final del Banco Popular, tal como lo teníamos conocido, y estar en el reproche y en la queja y en el señalar con el dedo de todos. Del banco que compra, el Santander, de los gestores del banco que es objeto de este atropello, tanto sea Ángel Ron como sea Enrique Saracho, me da lo mismo, uno por una cosa, otro por otra. Todo el Consejo, los accionistas que han jugado al bajismo, la Comisión de Valores que no suspendió la cotización a pesar de que había semanas que perdía el 40% y no pasaba nada. El Banco de España, porque aquí, créanme, no hay banco que cambie de presidente que no vayan a consultar al jefe de la banca, al jefe del Banco de España y al ministro de Economía qué le parece si ponemos a este. Y si no hay plazo, no es presidente. Otra cosa es que ahora Guindos nos quiera convencer de que él no tenía nada que ver, que él pasaba por allí. Otro con el que yo estoy especialmente cabreado, el ministro Guindos, que sale alegremente diciendo que esto no le va a costar dinero al contribuyente español. Eso, amigo, ya lo veremos. Eso, amigo, ya lo veremos. Y que es una operación buenísima porque garantiza que el sistema bancario español va a quedar indemne. Eso ya ha quedado desmentido, mire usted lo del Iberbank. O sea que 2 mentiras en un solo día en comparecencia parlamentaria. No se me ocurre mayor despropósito. Bueno, esto tiene una trascendencia brutal. Desconfiamos
bueno, la rectificación de hoy, que quizás es la gran novedad, la rectificación del Banco Santander. Ya no creemos en banqueros buenos, que ese es el problema. Por lo tanto, uno está pensando, a ver, ¿por dónde querrán colármela ahora? Y las conclusiones de por dónde me la van a querer colar ahora, si son accionistas del Popular, supongo que van a tener que ver en que habrá un mínimo resarcimiento para que no vayamos a colisionar con la justicia española en tantos frentes, a cambio de que se incorporen a la ampliación de capital de los 7.000 millones, de forma entusiasta. O sea, invirtiendo algo más de dinero, a lo mejor llegan a pagarles el 0,37 que fue la última cotización del banco. Si eso fuera así, esto es una burla. Esto es una burla, claramente. Yo creo que los tribunales de justicia ampararán a los que han sido usurpados y que estas no son maneras de proceder, contrastan con las de otros gobiernos en Europa en estos mismos momentos, por ejemplo el italiano, que ha peleado con todo por el mantenimiento del Monte dei Paschi. O el alemán. O el alemán. Entonces se nos ha tomado el pelo a todos y todos, ¿no? A ver, profesor. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a Intereconomía porque me parece que este programa especial es muy procedente en este momento. De nuevo, Intereconomía se interesa por los temas que verdaderamente preocupan a los españoles y este es un tema lo suficientemente importante y es un escándalo que va a traer cola y en los próximos años va a haber muchos temas jurídicos que tratar. Desde mi punto de vista y mi presencia aquí esta noche no puede ser otra forma que analizar de lo que yo más entiendo, que es los temas de supervisión, los temas de resolución, cuál ha sido el procedimiento y sobre todo cuáles son los principios jurídicos aquí afectados. Y yo creo que hay tres principios jurídicos directamente afectados que ponen en duda la operación que se ha llevado a cabo. En primer lugar, el principio de transparencia, en segundo lugar, el principio de concurrencia y, en tercer lugar, el principio de seguridad jurídica. Los tres principios son lo suficientemente importantes y además hay una doctrina, hay una jurisprudencia muy desarrollada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que yo creo que avalan una interpretación diferente de la que se ha utilizado, sobre todo en último término, para llevar a cabo la operación con nocturnidad y alevosía y la resolución final que tomó la Junta Única de Resolución en el ámbito de la Unión Bancaria. Hay que recordar que la Unión Bancaria, tal y como se ha gestado en los últimos tiempos, goza de tres pilares: el MUS, el llamado MUS, Mecanismo Único de Supervisión; el MUR, el Mecanismo Único de Resolución, que juega a través de la Junta Única de Resolución; y lo que se ha llamado, que todavía no está plenamente vigente, el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Pues bien, de esos pilares, los que están funcionando ya, tanto el MUS como el MUR, han fallado. Es decir, ha fallado la supervisión y ha fallado el procedimiento de resolución. Posteriormente me extenderé en la explicación de todo esto, pero me parece lo suficientemente grave como para que se dedique este programa íntegro a ello y los que van a venir posteriormente. Santiago Abascal. Supongo que a lo largo de la noche tendremos ocasión de hablar de las causas, de por qué ha ocurrido esto, sí, cuáles han sido las razones, pero yo quería hacer para comenzar una reflexión sobre las consecuencias, sobre el desenlace que creo que no solo afecta al sector bancario. Estamos asistiendo a una deriva oligárquica que hace que todos los poderes se estén concentrando extraordinariamente. Los estados concentrados en megaestados, en grandes acuerdos internacionales manejados por unos pocos, las pequeñas y medianas empresas desapareciendo a manos de multinacionales, todas las televisiones, la oferta mediática que había antes, el ciudadano que iba al kiosco sabía cuál era su periódico, su medio de comunicación, confiaba en su línea editorial. A día de hoy tiene muy poca oferta, hay un duopolio en este sector. Las cajas de ahorro que eran tan importantes para la clase media española, decenas de bancos ante los que el ciudadano podía elegir, actualmente concentrados únicamente en dos grandes bancos, porque Bankia no está claro si es un banco público o un banco privado, ¿no? Yo creo que de alguna manera en la época dorada de la democracia, de la libertad, el ciudadano tiene cada vez más lejos su poder soberano, la soberanía, que es la decisión de todos, está profundamente lesionada y el ciudadano es menos libre de lo que lo era en muchos aspectos hace 20, hace 25, hace 30 años. El poder está cada vez más concentrado y además podríamos pensar que estos son poderes diferenciados, pero están excesivamente trabados entre ellos, ¿no? Hablaba de la concentración de poderes financieros, de poderes empresariales, de poderes mediáticos y de poder político en supraestados. En realidad, los estados son los que con su regulación
están afectando a estos poderes financieros, también a las entidades mediáticas, y esto hace que en realidad entre muy pocas personas, ya no es un problema únicamente español, en el conjunto de todo el mundo se estén decidiendo casi todas las cosas. El ciudadano cada vez tiene menos que decir, y yo creo que el desenlace, lo que ha ocurrido con el Banco Popular, es una nueva vuelta de tuerca, en este caso torticera, decretando el fin de la propiedad privada, como ha dicho el economista Ignacio Blanco, por parte de los burócratas del Banco Central Europeo. David Martínez, abogado de Durán y Durán Abogados, ¿qué se le puede decir a los 300.000, cerca en torno a 300.000 accionistas, bonistas que han visto cómo se han amortizado todas sus acciones y que han perdido el valor y se han quedado a cero? Han visto cómo aquí vemos una clara conculcación del derecho de propiedad, ya que toda esta operación se ha llevado a cabo a espaldas de los verdaderos legítimos propietarios de la entidad, que son los accionistas. Se ha llevado a cabo a sus espaldas y sin consultarlos de ninguna forma, se le ha expropiado la entidad. Y nuestro mensaje desde despacho Durán y Durán Abogados es, en todo caso, que entendemos que se puede reclamar y podemos recuperar ese dinero. Entonces, en el día de hoy, el vicepresidente del Banco Santander, el señor Zendoya, nos ha esbozado un poco diciendo que se podía compensar de alguna forma a los accionistas. No hablaba de accionistas minoristas, no hablaba de inversores minoristas, sino de pequeños accionistas. Pero lo cierto es que, por la experiencia que tenemos nosotros en el despacho, es que las entidades financieras no son muy dadas a negociar en ningún caso. Siempre es necesario interponer acciones judiciales para recuperar la cantidad que te han, en este caso, que te han engañado, que te han quitado, que es de tu propiedad. Y eso entendemos que es algo fundamental, el que hay que acudir a despachos especializados en este tipo de asuntos para conseguir recuperar la inversión, el dinero invertido, ya que de otra forma es absolutamente imposible, ya que el Banco Santander pues ofrecerá, tendremos que ofrecer algún tipo de compensación, pero que en ningún caso seguro que te devuelven la cantidad o dinero invertido. Habrá que ver cómo, por ejemplo, este espectador que nos envía un mensaje: soy un ex empleado de 45 años en Popular, hemos perdido todas las acciones y aún no hemos acabado de pagar el préstamo que nos dio el banco para comprarlas. Curiosísimo, que el banco te anima a comprar acciones, a usted, en este caso empleado, pierde las acciones, pero el préstamo sí que lo tiene que pagar, el préstamo no se esfuma. Venga, vamos a completar esta primera ronda de opiniones. Manuel Llamas. Las empresas quiebran. Las empresas quiebran y los bancos también, no son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se ha producido es una quiebra y una resolución. En el caso de una empresa mercantil, pues el proceso es un proceso de concurso de acreedores. En el caso de la banca es diferente, puesto que los bancos son, digamos que un negocio muy particular, regido por criterios políticos, es un oligopolio de carácter político, en donde bueno, no funciona como el negocio tradicional. De hecho, los bancos funcionan al revés de cómo funciona cualquier empresa. Digamos que está siempre el banco, por norma o por definición, siempre está quebrado. Y explico rápidamente por qué. Los bancos se endeudan a muy corto plazo, como por ejemplo con depósitos. Los depósitos, los que tienen depósitos en los bancos, lo pueden retirar en cualquier momento. Sin embargo, no saben que en realidad esos depósitos no están ahí, que en realidad son acreedores del banco, que lo que hace el banco con esos depósitos es prestarlos para conceder hipotecas o para conceder préstamos a largo plazo. Por lo tanto, los bancos están en una situación de liquidez permanente, están endeudados a muy corto plazo e invierten a muy largo plazo. Por eso cuentan precisamente con un prestamista de última instancia, llamado Banco Central. Eso no lo tienen el resto de empresas. Si tú tienes una empresa, tú no puedes ir al banco y decir, oiga, deme dinero, que necesito dinero ya, ahora mismo, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de garantía. No tienen esos prestamistas de última instancia. Por lo tanto, son negocios muy particulares. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en el Banco Popular? Pues señores, que se ha producido un pánico bancario. Que durante estos últimos meses los depositantes acudían en masa a las oficinas a sacar su dinero, sus depósitos. Y como estaba comentando antes, esos depósitos no están ahí.
esos depósitos están invertidos en la concesión de préstamos. Consecuencia, el banco sufría una gravísima crisis de liquidez. Según las informaciones que han salido publicadas, los depositantes llegaron a sacar entre 13.000 y 18.000 millones de euros. Consecuencia, el Banco Popular tuvo que acudir a las líneas extraordinarias de liquidez del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, llegado un momento, dijo: ya no te puedo prestar más, puesto que no tienes colateral para poder avalar estos préstamos. Consecuencia, se resuelve el banco. Esta es una consecuencia lógica, no es un expolio. Sí, Luego podemos entrar, seguro que podemos entrar en si la decisión del Banco Central Europeo estaba o no estaba justificada. Es que se te ha olvidado decir que es un fondo como la forma, el procedimiento. Se te ha olvidado decir que es un negocio sometido al control de la administración. Pero no hay más regulación. Podemos entrar, luego podemos entrar en si el Banco Central Europeo hizo bien o hizo mal, porque yo creo que ahí es un debate interesante, porque con los bancos griegos no hizo lo mismo. A los bancos griegos le prestó liquidez de forma ilimitada, a pesar de que se estaba produciendo una fuga de depósitos en el sistema financiero griego colosal, y le siguió prestando liquidez hasta que finalmente hubo un corralito bancario. Yo no sé por qué el Banco Central Europeo ha tomado esta decisión, pero la ha tomado. Y la tomó, en teoría, por una cuestión de crisis de liquidez. El Banco Popular se quedó sin colateral, y entonces se activan los mecanismos que han aprobado las autoridades comunitarias, que es la de resolver el banco. Los accionistas, como cualquier accionista de una empresa que quiebra, pierden su dinero. Eso es lo que tiene También hay otro asunto, Manuel, que es el pánico bancario del que hablabas, que era la consecuencia de todo esto, o la causa, si ha sido un pánico, digamos, arbitrario, o digamos, de alguna manera podía haber estado orquestado, y que haya llevado la situación a la consecuencia que todos hemos sabido. Bueno, es un debate interesante. Un segundo que falta, vamos a completar esta primera ronda de opiniones con el abogado del Estado, Jesús Trillo. Señor Trillo. Bueno, buenas noches. Yo habéis dicho muchas cosas en las que estoy de acuerdo, en algunas habría que matizarlas, pero a mí lo que fundamentalmente me preocupa de toda esta historia es que yo veo que cada vez más está desapareciendo en este país el Estado de Derecho. Esta es la gran cuestión que aquí está encima de la mesa. Pero no solamente en España, sino probablemente en Europa. Yo recuerdo que el artículo, creo que 75 de la Constitución, establece que nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos sino por causa de utilidad pública o interés social y mediante la correspondiente iniciación. Aquí se ha establecido, es verdad que como consecuencia del pánico de la crisis de 2008, un sistema de regulación europeo que antes empezó a denunciar el catedrático, la unión bancaria, con las directivas, el reglamento 809 de 2014, la ley 11 de 2015 española, etcétera, en virtud de la cual, al final, esta resolución del FROP, que es el órgano de implementación de la Junta Única de Resolución Europea, hace nada más y nada menos que lo siguiente. Coge un banco, amortiza sus acciones, vuelve a coger lo que queda, es decir, los títulos equivalentes a acciones, bonos, convertir, etcétera, aumenta capital, vuelve a amortizar el capital aumentado, modifica estatutos, vuelve a hacerlo otra vez, modifica estatutos, todo eso pasándose por las narices todas las garantías jurídicas del derecho mercantil, de la ley de sociedades de capital, de las juntas generales de accionistas y de cualquier garantía jurídica que proteja el derecho de propiedad, que como este cada vez es un país más socialista, salvo que lo eviten los políticos, pues lógicamente nadie defiende. Nadie defiende. Porque nadie defiende el derecho de propiedad. Y no nos olvidemos que el derecho de propiedad, aun siendo un derecho patrimonial, todo lo que se quiera, es el origen de los derechos del hombre, fundamentales al margen también del derecho de libertad personal, que de los que hoy disfrutamos en este país. ¿Qué pasa? Que aquí se ha convertido el principio de que el fin justifica los medios en un principio de derecho. Y por tanto, en virtud de los fines de salvaguardar el sistema, salvaguardar la garantía de la solvencia del sistema, salvaguardar los derechos de los depositantes, que nadie toque el bolsillo del contribuyente, todo eso son fines maravillosos que justifican cualquier medio. Y vuelvo a insistir, una resolución del FROP, que en última instancia es lo que hay que recurrir, si se quiere ser eficaz, por cierto, además de la Junta Única de Resolución de la Unión Europea directamente ante el Tribunal Europeo, ante el Tribunal de Justicia de Europa, es increíble, se salta todas las leyes de derecho privado, todas las garantías jurídicas de este país y, por supuesto, hasta la Constitución española. Bueno, no, hombre, alguna consideración. Un banco no es una empresa cualquiera. Un banco es una empresa regulada.
sometida a regulación desde el día que algunos van a pedirle una ficha bancaria a un señor del Banco de España que les dice tú sí o tú no, sometida al reparto de dividendos según quiera el Banco de España, no según quiera el Consejo, sometida a un criterio de provisiones que es el que determina el Banco de España, sometida a un criterio de reservas que es el que determina el Banco de España. Es una empresa cualquiera que aloja a unos señores que vienen del Banco de España y que viven allí. 3, 4, en el caso del Popular más de 5 seguro. Algunas veces han llegado, en los últimos tiempos ya te aseguro que han sido decenas de ellos. Esas decenas de ellos son los que nos dicen ahora, oye, a este banco lo han dejado caer. Oye, a este banco, o sea, eso de que la quiebra es un problema, de que el accionista ha invertido mal su dinero, es relativo. Es relativo porque al accionista no le dijeron que iban a poner un cartel que dijera, entre y llévese lo que quiera. ¿Qué es lo que ha pasado en bolsa? Eso habrá que mirarlo, eso estará sometido, a otra regulación, la de una acción que está en un mercado. Y ese regulador, para unos sí, pero para otros no. Resulta que además el presidente de esto firma un contrato para buscar un comprador del banco con la empresa en la que estuvo antes, de la que desempeñó los cargos más importantes en Europa, que por cierto es JP Morgan. No es que yo tenga nada contra JP Morgan, pero si me dejáis 10 segundos os contaré muy brevemente. JP Morgan era un pirata y esta operación ha sido un pirateo, de arriba a abajo, en el que han participado probablemente muchos más de los que ahora aparecen en las últimas fotografías de la policía, digamos, ¿eh? Porque claro, ¿quién emponzoñó esto de inmobiliario? Este desapareció y habla a ratos, a veces da entrevistas, a veces no, ese es Ángel Ron. Pero luego resulta que hay unos señores en el Consejo que entran ahí para ser bajistas. Los mexicanos, por ejemplo. Bueno, luego es que hay algunos que han tenido conversaciones directas con el Banco de España. Y que se han forrado. El caso de la señora que has citado tú antes, Calderón, que parece que es la que propone a un tío, que es este Saracho, que forma parte de esa crème de la crème que decía, del club de los pijos, ¿eh? De estos que pasan del Chase al... bueno, Guindos es otro de ellos, ¿eh? O nos vamos a olvidar de que pasó por Lehman Brothers. O por otro banco de inversiones que ahora es de la Caixa. Oye, que son 4 y siempre son los mismos, siempre cobran auténticas fortunas el día que se van de Goirigozarri a Saracho, me da igual, y se lo van pasando. Son como los técnicos comerciales del Estado, siempre están cerca del delito, muy cerquita. Oye, esto yo creo que habría que mirarlo con ojos de fiscal. Que es un oligopolio, lo comenté anteriormente, que no es un negocio asimilable o equiparable a otras empresas mercantiles, también lo he dicho. Que la banca está ligada íntimamente con la política, por supuesto, banca y política son una. Pero insisto, ¿cuál es el origen de la quiebra, o si queréis decirlo de otra forma, de la resolución del Banco Popular? Porque tampoco es una quiebra en estricto senso. ¿Cuál es el origen? Una gravísima crisis de liquidez. Señores, se produjo un pánico bancario. Se produjo una corrida de depósitos. La gente fue en masa a retirar su dinero del banco y el banco se quedó sin liquidez. El Banco Central Europeo, que es el organismo competente para decidir si le presta liquidez al Banco Popular o no le presta liquidez al Banco Popular, decide no prestarle liquidez al Banco Popular y automáticamente se activa un mecanismo de resolución que, a pesar de lo que ha dicho el abogado, que bueno, que parece que ha violado todo el derecho español, cumple a rajatabla el derecho comunitario y que yo sepa, España está dentro de la Unión Europea. Es que eso es lo Por lo tanto, ese mecanismo de resolución... Fíjate si no lo cumple, fíjate si no lo cumple, que han aplicado una normativa propia de la insolvencia de un banco, claro, de la quiebra, cuando lo que tenemos entre manos es un problema de falta de liquidez, que no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo, pero es que no tiene nada que ver, querido. Pero fíjese que eso mismo lo reconoció de Guindos en su comparecencia en el Congreso. Dijo, parece que hay una vía de agua en el mecanismo de resolución. Si lo reconoce, que lo hubiera resuelto. Claro, pero, a ver, es la primera vez que se activa este mecanismo. Y se activa en teoría, insisto, no por un problema de solvencia, sino por un problema de liquidez. Sí. La cuestión es que se toma esa decisión. Luego habrá que revisar si era la legítima o no. Pero es que justamente el problema, perdona, es que justamente aplicando las normas de intervención extraordinarias, desproporcionadas, falta de transparencia, como antes muy bien decías tú, es la que te permite que, por aplicar la de insolvencia, le quitas la pasta a los accionistas. Pero
Un segundo. Es que si tenemos una gripe, no podemos aplicar un tratamiento para el cáncer. Es que son cosas totalmente distintas. Y decías tú antes, ¿y por qué ahora el Banco Central Europeo adopta una decisión y no la adoptó con los bancos griegos o no la adoptó con el Monte dei Paschi y tal? Muy facilito. Porque es que ha aparecido un comprador que ha hecho un chollo, que ha comprado una ganga. Porque es que el Banco Popular no estaba en la situación de insolvencia y de falta de liquidez que decían. Pues decía, ha habido un pánico bancario, ha habido desaparición de depósitos. Héteme aquí, que vamos a ver quiénes son los que han ido a quitar los depósitos en los últimos días. Y resulta que mayoritariamente han sido instituciones públicas. ¡Qué casualidad! No han sido fundamentalmente los particulares, sino que han sido el Estado, comunidades autónomas, es decir, inversores institucionales y algún partido político. ¡Qué casualidad! Pero todo esto viene de mucho antes. Es decir, teníamos que haber llegado a esta situación porque ese mismo Banco Central Europeo que aplica, según tú, tan estrictamente la normativa española y comunitaria, que yo creo que no ha aplicado ni la normativa española ni la comunitaria, es el mismo que ha tenido fallos de supervisión, porque yo creo recordar que el Banco Popular, aunque es verdad que con un aprobado raspado, pasó los test de estrés del Banco Central Europeo. Pasó los test de estrés del Banco Central Europeo. Yo creo que antes de llegar a esta situación hay normativa española que no se ha cumplido. Por ejemplo, artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores. El artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores dice que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene, entre otros objetivos, preservar la buena formación de los precios y proteger a los inversores, cosa que no ha hecho en ningún momento. No ha adoptado ni ha utilizado ninguna de las herramientas que tiene a su alcance para dejar caer, para no haber dejado caer la acción del Popular como lo ha hecho. Por lo tanto, ya tenemos fallos de regulación a nivel europeo, fallos de supervisión a nivel europeo y fallos de supervisión a nivel español. Y esto es muy importante porque esos fallos de supervisión nos pueden dar lugar ahora a una responsabilidad patrimonial del Estado o de las instituciones europeas. Y yo desde luego creo, como decía anteriormente, que tal y como se ha aplicado el principio de transparencia, la libre concurrencia, decía el otro día el ministro, dice, no, si esto ha sido un procedimiento en el que ha habido concurrencia, ha habido 5 licitadores. Oiga, vamos a ver, explíquenos cuáles son esos 5 licitadores, cuáles son esas ofertas que se han hecho y vamos a ver si efectivamente ha habido transparencia y concurrencia. Yo creo que se hizo la operación con nocturnidad y alevosía y no respetando, como digo, ni la normativa española ni la normativa europea, con lo cual hay posibilidades de triunfo en los tribunales españoles y, por supuesto, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a tener que revisar esos mecanismos que han fallado de esta manera, como son los mecanismos de la Unión Bancaria. Luis de Guindos, hablando de que todos los procedimientos a los que hacía referencia el profesor habían sido normales y también hablando sobre ese hecho de que las instituciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas retirasen justo días antes o horas antes de la intervención. Vamos a escucharle. Todo el proceso se ha realizado cumpliendo al pie de la letra las reglas de resolución establecidas a nivel europeo. Era la primera vez que se aplicaba el procedimiento y se ha aplicado con éxito, tal y como han reconocido todas las instituciones internacionales. La alternativa, señorías, habría sido no abrir el banco y declarar un concurso de acreedores al día siguiente. Es importante tener en cuenta que las medidas adoptadas no han comprometido ni un solo euro de recursos públicos, de ningún tipo. Y se ve una correlación enorme entre la salida de depósitos y cada una de las rebajas de cualificación crediticia que se iba produciendo. Sí es cierto que hubo comunidades autónomas y ayuntamientos que retiraron cantidades fuertes de depósitos del Banco Popular. Bueno, como les decía, los auténticos protagonistas son las personas que en este momento, pues esas 300.000 personas que han visto que han perdido todo lo que tenían en acciones o en bonos. Tenemos un testimonio, vamos a empezar a dar voz a todas estas personas. Telefónico, se llama Antonio, ya les saludamos. Don Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, pues, ¿cuál es su caso, su situación particular y cómo está viviendo lo que ocurría la semana pasada? Mire, mi caso es, soy un ex empleado. El día 30 de diciembre dejé de ser empleado por el ERE que nos hicieron. He trabajado durante 45 años en este banco. He visto lo grande que ha sido el banco, lo grande que han sido los empleados y también los que lo dirigían, los señores Weiss-Taberner. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? No lo sé.
Lo único que le puedo decir es que en la primera ampliación a los empleados se nos vendió el poder ayudar al banco de alguna manera. Entonces, se nos dio un préstamo a empleados para compra de acciones del Banco Popular. Préstamo que supongo que la mayoría aún no hemos acabado de pagar y que estas acciones no las tenemos. Entonces, usted, don Antonio, más allá de empleado, entiendo que era usted accionista, que pidió un crédito para comprar esas acciones. No sé qué información quiere o está dispuesto a darnos al respecto de su caso. Cuéntenos. Bueno, el caso es ese. Sobre el préstamo, pues bueno, lo hicimos todos los empleados que entramos en él con el pensamiento de poder ayudar a que el banco siguiera funcionando como había funcionado hasta ahora. El problema es que a muchos empleados sí que los obligaron a comprar esas acciones. En mi caso no, fue voluntario. Pero ha habido muchos que fueron obligados a comprarlas y se les llamaba para ver si habían comprado. ¿Cómo se obligan a empleados, don Antonio, a comprar acciones de la entidad en la que trabaja? Bueno, pues de muchas maneras, presionándolo desde la dirección de su oficina, presionándolo desde recursos humanos. Usted sabe que, bueno, el puesto de trabajo lo tienes y no lo tienes porque te pueden poner muchas faltas de muchas maneras. Entonces, pues yo ya le digo, yo no fui uno de ellos, pero son compañeros que fueron obligados a comprar a cambio de seguir manteniendo casi su puesto de trabajo. Pero entonces, don Antonio, vale, su caso no fue obligado, voluntariamente decide comprar acciones y entiendo yo que la semana pasada se entera de que su acción vale 0, pero el crédito que pidió para comprar esas acciones lo tiene que devolver, ¿o no? Sí, lo tengo que devolver, porque ya he preguntado y bueno, es una cosa que hice yo voluntariamente, como hicimos todos los empleados que entramos en esa ampliación, y lo tenemos que seguir pagando hasta que se agote. Antonio, perdone, ¿era costumbre en la casa que los empleados con derecho a cobrar un variable se les pagara en acciones del Banco Popular? No. Ha habido casos, pero no era cosa habitual, eso. Vale. Ha habido algún caso que yo haya sabido, pero no era una costumbre habitual eso, Bueno. Don Antonio, ¿algo más que quiera usted decir? ¿Alguna reflexión más al respecto de lo que... ¿Qué va a hacer, por cierto? ¿Qué medidas tiene pensadas llevar a cabo una vez que la semana pasada se enteró de que sus acciones valían 0 euros? Pues en principio me quedé muy triste, no sé aún lo que voy a hacer. No es un gran capital lo que yo he perdido, pero es más, he perdido moralmente todo lo que sentía, todo lo que he luchado por este banco y por los compañeros que quedan, que no sé lo que va a pasar con ellos. Entonces yo lo que pediría es que, bueno, que el ministro que tanto dice que no le ha costado dinero al resto de españoles, que mire por los puestos de trabajo, que lo que tenemos que hacer es mantener esos puestos de trabajo y que lo que ha hecho él ha sido una traición a todos los accionistas y a todos los empleados del Banco Popular. Don Antonio, le agradezco enormemente que en estos momentos difíciles haya tenido las ganas y el valor de entrar en el programa y contarnos su testimonio. Gracias y buenas noches. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Santiago Abascal. Claro, se dice, y yo entiendo esa reflexión en el marco del libre mercado, que los accionistas tienen que asumir las consecuencias de los riesgos que asumen. Pero, ¿qué consecuencias asumen los responsables públicos, los organismos reguladores? ¿Qué consecuencias asume el señor ministro de Guindos, que el 19 de abril, hace 2 meses, decía: el Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán los accionistas? Es una afirmación absolutamente tajante. La gente que cree en las instituciones, que piensa que los políticos le están diciendo la verdad, y que tampoco accede a todo tipo de información económica, se siente engañada. Un segundo, señora Abascal, no nos vayamos tan lejos. Viernes 2 de junio, ministro portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, en el Consejo de Ministros, 5 días antes de la intervención, decía lo siguiente sobre el Banco Popular. El Banco Popular
pasó los test de estrés. El Banco Popular es un banco privado. El Banco Popular está en estos momentos en una fase en que está en proceso de venta o de ampliación de capital. Nada más. Por tanto, tranquilidad absoluta y vamos a esperar cuáles son los acontecimientos. Ministro portavoz, tranquilidad absoluta, señora Abascal. Todavía más cerca en el tiempo y tranquilidad absoluta. Es un mensaje público de las instituciones, de aquellos en los que los ciudadanos tienden a confiar cada vez menos. No se puede violar la propiedad privada por un problema temporal de liquidez. En principio pensábamos, quizá los que sepamos poco de economía, que para eso están los bancos centrales, para solucionar los problemas de liquidez. El banco era solvente, uno de los bancos más solventes de España, con el 20% de cuota de mercado en pymes, y resulta que nos dicen que se ha acabado, que ya además se ha terminado la propiedad. Entonces, ¿para qué sirven los bancos centrales? ¿Para qué sirven? Que nos lo digan. Pero que además, Santiago, es que además eso específicamente lo prevé la propia regulación, esta tan radical y tan dura. Es decir, prevé precisamente que en el supuesto de falta de liquidez pueda haber una ayuda extraordinaria del Estado, que efectivamente, como por ejemplo una garantía prestada por el Estado a una emisión de avales por parte del Banco de España, etcétera, o lo que fuese. E incluso la posibilidad de la suspensión de la cotización, la ampliación de capital posterior del propio banco, que se hubiera suscrito seguro y hubiera sido beneficiosa para todo el mundo. En fin, mil cosas. Lo que pasa es que lo más sorprendente de todo esto es casi el a posteriori más que el a priori. Es decir, cómo en un país normal y corriente, occidental, en donde tenemos las garantías propias de un Estado más o menos liberal de derecho, de repente aquí nadie dice nada. Porque en el debate de ayer de la moción de censura del Banco Popular no nos dijo ni mu. Y esta es la mayor intervención sobre una entidad privada que se ha producido en España desde el caso Rumasa. A lo expuesto anteriormente. Sin lugar a dudas. A lo expuesto anteriormente. Resulta que cada vez que habla el presidente del banco, Emilio Saracho, hay una caída de no menos del 5% del valor. Cada vez que habla, se puede buscar en la hemeroteca los momentos en los que él habla y luego contrastar con los momento, apuntes. Xavier. Saracho, un día que habla de lo que decía Xavier Cajo, hablando, dijo, por ejemplo, y es una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿cómo es posible que Saracho lanzase mensajes confusos sobre el banco? Como, por ejemplo, que una persona, es incomprensible, que con su experiencia lanzara el mensaje que el Popular necesitaba una ampliación de capital, pero sin cuantificarla, sin dar detalles sobre la misma. Bueno, así lo anunciaba. La pregunta es si no aprobamos las cuentas, pues si no aprobamos las cuentas, pues tendríamos que someter a la Junta a otras. En cualquier caso, no vamos a repartir dividendo. Digo por si hay alguna duda. Si estamos cortos de capital, no vamos a repartir dividendo. Nuestro plan puede que no parezca que es detallado, pero no se describen los planes se ejecutan. Y yo creo que nuestro plan no es tampoco, digamos, ciencia espacial. Es centrarnos en lo que creemos que nos tenemos que centrar, desprendernos de lo que no es, ganarnos la credibilidad, vender los activos que no son absolutamente estratégicos y en su momento ponernos delante de los inversores y pedirles de nuevo recursos. Necesidades de capital, cuánto y cuándo, no sé y no sé. Sé que necesitaremos capital, pero va a depender de cómo vendamos los activos y va a depender de cómo evolucione el negocio. No sé, Xavier. Claro. Y esto, claro, al día siguiente, no sé, evidentemente las acciones, patapam. Claro. Mucho entusiasmo no puedo y cada vez que hay un bajón de las acciones del banco, así como se ha hecho con otras compañías del mercado, la comisión esta vez se calla. La comisión no ve nada. No es la primera vez que esto sucede, pero no deja de ser llamativo. Llegó a más del 12%. No, hubo semanas cerradas con un 40% de caída del valor. Hubo jornadas, la del 5 de junio, con un 18% de caída del valor. Y en la comisión, como el mono, que ni sabe, ni ve, ni oye. Oye, pues para eso ciérrenla. Acabemos con los reguladores, acabemos con el señor del Banco de España. El señor del Banco de España tiene nombre de chocolate, Linde. Pero, ¿dónde está? ¿Qué ha dicho en esta crisis de una de las pocas que le quedan? Es que de los 7 grandes están todos del lado del Santander, corbata roja, quedan 2 fuera del grupo Banco Santander. Pero digo yo que el señor del Banco de España, que tiene allí a sus inspectores que ahora hablan, algo tendría que haber dicho. Algo podía haber hecho. La verdad es que el Banco de España en esta historia no ha metido su manita, es decir, que ha ido directamente de la Junta Única de Resolución claro. Y luego la ejecución era de ejecución, que es el FROB.
y pasando, eso sí, claro, porque el fraude depende de alguien, ¿de quién? Del ministro de Economía. Pero el Banco de España aquí no ha tenido nada que ver. A ver, yo creo que es evidente que Emilio Saracho no se ha caracterizado por ser el mejor gestor bancario de España, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Es decir, creo que tiene un récord que ha sido acabar con un banco en el plazo de 6 meses. Bueno, yo creo que hay pocos banqueros que hayan logrado ese hito. Dicho lo cual, en 3 meses. Dicho lo cual, yo creo que uno de los graves errores que ha tenido Saracho ha sido precisamente el de comunicación. En un momento de gravísima incertidumbre acerca del futuro de la entidad, tú lo que no puedes es decir en público que tienes 2 opciones, o fusionar el banco con otro o ampliar capital, pero sin dar detalles. Y mientras das este tipo de anuncios, la acción cae a plomo. Cuando él mismo lo ha dicho, los planes están para ejecutarlos, pero sí, entonces ejecútelos, no los anuncie de forma anticipada, que es lo que ha hecho Saracho, yo creo que de forma errónea. Pero creo que muchos componentes de la mesa se equivocan en el tiro. Yo creo que vosotros mismos lo estáis diciendo. ¿Quién toma la decisión? El mecanismo de resolución europeo. ¿Por qué apuntamos, en este caso concreto, por qué apuntamos o apuntáis a las autoridades españolas? Si aquí el organismo competente es el Banco Central Europeo y el organismo de resolución bancaria de la zona euro, no es el Banco de España. Los supervisores españoles no tienen no han tenido nada que ver. Podemos entrar luego en eso, pero la decisión, en este caso, la decisión de liquidar el banco corresponde a la Unión Europea. ¿Y sabes quién inicia el procedimiento? El propio presidente. Venga, dejamos a Manuel concluir. Que me dejaréis acabar por una vez. Segundo punto, y lo has dicho tú, Santiago. Es que De Guindos dijo que era un banco solvente. Pero vamos a ver, los políticos se dedican a mentir, señores. Es que estamos descubriendo ahora la pólvora. Mienten reiteradamente, día sí, día también. ¿Os acordáis de no hay crisis? Hubo crisis. ¿Os acordáis de las cajas son solventes? Hubo cajas quebradas. ¿Os acordáis de Banco Popular es solvente? Quebró Banco Popular. Mienten de forma sistemática. Y último apunte. Había una pregunta muy interesante de uno de los espectadores en el WhatsApp, que decía, ¿por qué el Banco Central Europeo no prestó más liquidez al Banco Popular si era un banco solvente? Es que a lo mejor no era tan solvente. Bueno, por eso le dejó de prestar. Vamos a ver, otros mensajes. Enseguida seguimos el debate, pero más protagonistas. Bueno, por cierto, que Intereconomía, el único medio que habla en conciencia, dice, y con la preocupación lógica de los afectados, los únicos humanos. Gracias. Bueno, en fin, que muchísimas gracias. Desde luego, para nosotros era un deber hacer este tipo de programas. Desde luego, no se crean que es fácil, porque somos conscientes de que estamos luchando contra unos poderes del Estado. Es un hecho. Sabemos que somos los únicos, sabemos que es un peligro, permítanme la expresión, y por eso en muchas ocasiones a lo largo de este año les hemos pedido ayuda, porque para seguir haciendo este tipo de programas, para poder seguir defendiendo a los más inocentes, que en este caso son los accionistas, los 300.000, que no tienen ninguna culpa y que han visto cómo de la noche a la mañana se han quedado sin todos sus ahorros. Para poder seguir luchando contra los poderosos y seguir haciendo este tipo de periodismo, este tipo de programas, les venimos pidiendo desde hace un tiempo su ayuda. Ahí les está nuestro número de cuenta para que, si lo consideran oportuno, hagan su aportación para ayudar a este medio de comunicación ante esta lucha. Y les digo que este programa no nos va a salir gratis. O también pueden hacer llamando a un número de teléfono. Vamos a dejar ahí el número de cuenta, a ver si lo podemos ver. Y les digo, por si también quieren llamar al número de teléfonos y darse de alta en el club de amigos de Intereconomía para ayudarnos, que es el 91 616 2464. 91 616 2464. Bueno, saludamos en este punto a Luis del Corral Pindado, que es secretario general de UGT en el Banco Popular. Señor Pindado, o señor del Corral, perdone, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué le parece de lo que estamos debatiendo, y luego ya, si le parece, entramos más en detalles de cómo ha vivido lo que ha ocurrido con el Popular. Hombre, así como me parece, tendría que estar hablando casi más que ayer en el Congreso Pablo Iglesias. Entonces sería... voy a ver si lo recorto un poco. Esto es televisión y sabe que los tiempos están cortados, pero adelante. Con las intervenciones sesudas que han hecho ustedes, yo creo que alguna reflexión todavía me queda, y es que realmente se ha llegado a donde se ha llegado, pero a lo mejor alguien se beneficia de toda esta historia. Y creo que yo no soy abogado, soy solo sociólogo, y que ahora se lleva mucho ser sociólogo, politólogo, pero yo soy de otra escuela, y realmente creo que a quien se beneficia en derecho penal también es importante ver por dónde van los tiros, ¿no? El cui prodest, me parece que he mirado en internet, algo de eso es. Y aquí nadie de ustedes ha hablado de este tema, ha hablado de los mecanismos de resolución, hasta el día que se dio
hasta el día siguiente que se dio la famosa resolución, yo y el 99% de los españoles, quizá ustedes sí, desconocía las siglas esas que han comentado, de los reguladores europeos, todas esas que suenan, el MUS, que suena a órdago, todas esas, y a mí me las contó el señor Sánchez Asiaín, me las contó escuetamente el día porque yo les obligué a que nos llamaran, yo me imagino que algún sindicato también, pero el día anterior nos enteramos por los medios de comunicación de la salida del banco, de la resolución del banco. Y inmediatamente nos convocaron al día siguiente, nosotros estábamos de viaje porque había un congreso interno, el caso es que al día siguiente a la 1 nos citaron. Y el señor Sánchez Asiaín nos comentó escuetamente toda esta historia. Una señora de nombre nórdico dijo no sé qué, y ya el mus tal y cual dijo que tururú, manolito, lito. O sea, y nos quedamos todos sin monedas en los bolsillos. O sea que eso está claro, eso es obvio. Algunos de los comentaristas que tienen ustedes dicen que los accionistas es obvio que ya se sabe lo que es un accionista. O sea, eso no hace falta que nos lo repitan. Uno invierte en acciones y baja la acción, pues pierde. Eso es obvio. Pero ¿cómo se ha dado este proceso? Yo creo que es lo importante a lo que se tiene que llegar, porque aquí realmente no se... Es donde se debería entrar en si los mecanismos realmente de defensa del Estado, que los tiene, pero que yo creo que no ha actuado ninguno. Ya lo habéis, alguno de ustedes lo ha comentado, la CNMV ha intervenido cuando Liberbank. Y casualmente cuando interviene por Liberbank, al día siguiente sube la acción un 41% y al otro siguiente un 30%. Si eso hubiera sucedido con el Popular desde hace tiempo, realmente no estaríamos en estas condiciones. Si ha habido liquidez, si ha habido solvencia, bueno, sesudos analistas no se ponen de acuerdo. Y a mí me han comentado varias veces los consejeros delegados y los directores generales de medios que no había problemas de ese tipo, estaban las posibles salidas. O sea que el tema es muy complejo, pero el problema final es que hay 300.000 accionistas y una parte altísima de empleados, en torno al 75%, con acciones. 75%. Aparte del 75%. Bueno, y ese es el problema. Un segundo, y por cierto, una última cosa. No, si va a tener tiempo... He hecho en falta la foto del señor Ron también, porque el señor Ron aquí, porque le tenéis retratado al señor aquí, que parece el japonés el general Tojo, con las gafitas, pero realmente no estaría mal también, ya que se la ha publicitado en otras emisoras, que ahora va de rositas el hombre, va de víctima del sistema. Se agradece la recomendación. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y seguimos con este testimonio del señor del Corral y otros testimonios que tenemos en plató, más análisis, más preguntas, como el mensaje que nos decía un espectador hace nada, que parecía que toda esta operación estaba estudiada y planificada. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Aredos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal, doña María Jesús Barriñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Aredos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Aredos Abogados son tus abogados de confianza. Bueno, queda un minuto para las 11 de la noche. Aquí seguimos en directo en el Gat al Agua, hablando de lo que ocurría hace justo una semana con el Banco Popular. Estamos acompañados con una mesa de especialistas. Está con nosotros Santiago Abascal, presidente de Vox, David Martínez, abogado de Duran y Duran Abogados. También está Jesús Trillo, abogado del Estado y escritor, Manuel Llamas, periodista, Xavi Orcajo, Antonio Alonso Timón. En los próximos minutos se incorporará una periodista muy conocida por todos ustedes, Ana Samboal, que tiene mucho que decir al respecto, y también los afectados que hemos querido tener hoy en plató porque son la voz, bueno, una representación, no hablan en nombre de nadie, sino solo de ellos mismos, pero sí que nos van a contar en primera persona cómo lo están viviendo. Es el caso de Luis del Corral Pindado, que era con quien estábamos hablando antes de la publicidad, secretario general de UGT en el Banco Popular. Señor del Corral, nos decía antes de la publicidad que el 75% aproximadamente de los empleados del Banco Popular tenían acciones de la entidad. Así es.
como nos decía el espectador que ha llamado, las tenía de una manera voluntaria porque se les había forzado a adquirirlas. Una parte de ellos, la gente de nuevo ingreso, fue forzada en las dos últimas ampliaciones, porque hablamos de una última ampliación, pero ha habido dos ampliaciones. Que no se nos olvide porque... Una en verano del 16 y la otra... La otra fue como 2012, 3 años antes, aproximadamente, en ese tenor. Y fue del mismo tipo, o sea, que no fueron con los mismos mecanismos. Y quiero resaltar que el banco hasta esa fecha no permitía dar anticipos para comprar acciones, porque el banco, cuando estaba en la época de máximos, pues era un banco goloso, hablando entre comillas, para invertir, y bueno, pues los empleados, como tenemos una serie de beneficios sociales que nos permiten tener anticipos sobre sueldos para determinadas compras, de lo que nos dé la gana, pues queríamos, había cierta pretensión, y estaba estrictamente prohibido hasta que vino esa ampliación, por las necesidades que todos aquí presentes se conocen, y se abrió esa posibilidad en la primera ampliación de asistir a la ampliación con un anticipo sobre sueldo. Y en la siguiente, por supuesto. Y en ambas, pues bueno, pues hasta aludiendo a motivos patrióticos de salvamento del banco, determinada cohorte de empleados, evidentemente los de mi generación y el compañero que ha salido antes en televisión tampoco lo ha confesado, no hemos sido forzados porque no hay capacidad de forzarnos, lo hemos hecho voluntariamente. Nos parecía que había que asistir a una ampliación y punto. No entrábamos en ese tipo, pero sí que ha habido gente que ha sufrido presiones, pues de las presiones ordinarias de tipo laboral que se dan en las empresas liberales de este país y del entorno. Pues ya sabes, con los problemas de empleo que hay, pues es lógico que la gente asista. Hombre, evidentemente no han asistido y han comprado medio millón de acciones. Han asistido, eran 8 las mensualidades que máximamente se dejaban, pues no daba para mucho. Bueno, señor del Corral, cuéntenos su caso concreto. Luego nos hablará de las acciones y como secretario general de UGT. El caso concreto es un accionista más, vamos, una serie de acciones que tiene uno que no viene al caso contar la cantidad. No, usted cuente lo que quiera, por eso. No estoy hablando de... Yo quiero representar aquí a los empleados, aunque no en nombre de UGT, sino en nombre de los empleados, dar una cierta voz, sobre todo, porque aquí hay una componente doble. Estamos hablando de problemas de accionistas empleados, pero de problemas de accionistas empleados que pueden irse al paro. Porque la señora Botín y compañía no entra aquí no viene como una ONG. Le han dado el banco por €1 y ha comprado 11.000 trabajadores que además tienen en pensamiento, ya no lo ha comentado el jefe de recursos humanos, pues prescindir, porque las sucursales... ¿Prescindir de los 11.000? No, prescindir de una parte. No lo tienen cuantificado porque realmente es muy rápido, pero yo creo que en la mente no creo que se les escape determinada cifra. Ya funcionaban por ahí determinadas, antes ya casi de todo esto, que sobraban 5.000, pero nadie sabe esta cifra quién la dice. Casualmente, el Banco Popular termina un ERE el 30 de junio de este mes, en el cual salgo yo, en ese ERE, oficialmente. Solo quedamos 3, que somos 3 sindicalistas, que no hemos salido todavía, pero tenemos que irnos forzosamente en este ERE. Y el Banco Santander terminó un ERE del mismo tenor y de la misma cantidad en diciembre del año pasado. O sea que llevan 5.100 personas entre las dos entidades han sacado del mercado de trabajo. Y eso, bueno, pues ahora teniendo en cuenta que se lo quedan por €1, pues uno empieza a hacer cábalas y conjeturas y tal, y parece que no hay demasiadas casualidades. Y yo creo que, por ejemplo, díganos alguna. Bueno, no sé, pues evidentemente a mí se me hace muy chocante que un banco que ha tenido obsesión con el Popular, obsesión del señor Botín, era el 7º de la banca en los tiempos en que los presidentes se juntaban todos los días y comían y eran caballeros y se llevaban fenomenalmente, pues hasta que él sacó la supercuenta aquella famosa del elefante, que creo que por lo menos los mayores lo recordarán, y ya rompió la caballerosidad. En ese momento pues empezó una guerra y bueno, pues como parece que el presidente del Banco Popular no trataba demasiado bien al señor Botín coloquialmente o algo así, pues estas cuestiones que, bueno, parece una telenovela, estas cuestiones, pero luego al final uno va atando cabos y había una especie de vendetta. Bueno, casualmente, para no liarnos más, ese banco, que era el último de los 7 grandes bancos, que era un banco regional, ahora es el number one.
de la banca, casualmente. Y por 1 euro, quitando de en medio a un banco que ha sido el mejor banco, según la revista Romanis, en los años 90, el mejor banco del mundo. Eso es verdad. O sea, que bueno, eso vamos a no escuchar es aleatorio. Otro testimonio de una accionista que pedía explicaciones a los empleados de su oficina habitual tras perder, decía ella, 1 millón de euros. Esto creo recordar que era la semana pasada. Escuchen, porque desde luego el testimonio de la señora ahogada en el dolor y en la desesperación de lo que supone perder todos sus ahorros. Escuchen. Y no pasa nada, no pasa nada. Y hoy me llama Belén, ¿lo habéis perdido todo? ¿Lo habéis perdido todo? 1 millón de euros hemos perdido y vengo yo aquí y tú me dices que no ha pasado nada, que llama a la policía. Me voy a ayudar, colega. Yo he venido aquí hoy y me han dicho que qué pasa, que no pasa nada. Tú eres testigo, ¿eh? Y lo tengo aquí grabado. Y encima me amenaza que va a llamar a la policía para llevarme a la cárcel. Y he perdido 1 millón de euros de mi amigo que se murió. Y he dejado, por desgracia de mí, que mi hijo se quede en la ruina, que no tenemos ni para pagar, que he dejado a mi madre con pañales en la cama y no tengo para pagar a una muchacha que arruina. Bueno, David Martínez, desde luego, testimonios así, que son muchos los que estamos viviendo en los últimos días, hay que lanzar un mensaje dentro del dolor. Hoy hemos visto algunos signos que, bueno, que se puede y se debe luchar y que hay mecanismos para luchar por ello, ¿no? Efectivamente, Gonzalo, hay mecanismos para luchar contra ello, podemos reclamar. Nosotros consideramos, a pesar de que hemos interpuesto una denuncia a la Audiencia Nacional contra el señor Saracho, creemos que de cara al accionista lo mejor y lo más adecuado para recuperar su dinero es la vía civil, acciones civiles o mercantiles contra la responsabilidad de administradores. No obstante, quería yo hacer una cierta matización, porque nos estamos centrando en los últimos meses del Banco Popular, o en el último tiempo del Banco Popular, pero lo que es cierto es que Banco Popular en el 2009 sacó a la venta o comercializó un producto llamado bonos convertibles necesariamente en acciones de Banco Popular, que fue la primera medida para captar los depósitos del público y trasladar los depósitos, que es un pasivo a corto plazo, al patrimonio de la entidad con ese producto que eran obligaciones que se convertían posteriormente en acciones del Banco Popular a un precio prefijado en ese contrato, por el que los accionistas perdieron, en el 2012 se canjearon por bonos de 2015 para intentar evitar que perdiesen el 80% del capital. Posteriormente han perdido más del 90% del capital. Y entendemos que posteriormente, como esto no fue suficiente para paliar los problemas de la entidad financiera, pues tuvieron que acudir a la ampliación de capital de 2012 y posteriormente a la de 2016. Pero todo ello, es verdad que el accionista es un accionista y algunos compañeros han señalado que es accionista y que si pierde su capital, qué mala suerte. Eso tenemos que cogerlo con matices, porque claro, si pierde su capital en base a unas cuentas y a unos mensajes que sean reales. Pero si estamos ante unas cuentas que nos reflejan la imagen fiel, ya estamos en otro campo distinto, muy distinto. No estamos hablando del accionista que pierde su capital por otras circunstancias, ¿no? Entonces, luego también entendemos que el señor Saracho básicamente lo que ha hecho es liquidar la entidad. Ha entrado a liquidar, no a gestionar el banco, sino a liquidar la entidad y a regalársela al Banco Santander, que es lo que ha hecho, regalársela al Banco Santander. Y Santander, ¿para qué iba a pagar 6.000 millones o 5.000 millones de euros por el Banco Popular si lo podía obtener gratis? Y un último apunte muy rápido, y es, ahora se cuestiona, el día de hoy se está cuestionando el informe de Deloitte, que hablaba de que el banco valía entre menos 2.000 y menos 8.000 millones de euros. Deloitte, que también auditó y estaba detrás de la salida de bolsa de Bankia de la UPV de 2011. Cuestión que yo me parece simplemente un poco sorprendente, cuanto menos. Interesantes preguntas. ¿Por qué se ofreció, por ejemplo, 7.000 millones, lo ven en sus pantallas, de euros por el Popular con ron de presidente y se ha vendido finalmente por 1 euro al Banco Santander? Interesantes preguntas que enseguida vamos a analizar, pero antes déjeme despedir a David Martínez, abogado de Durán y Durán Abogados. David, ha sido un placer tenerte esta noche en el Catalagua. Gracias, buenas noches. Muchas preguntas, muchos testimonios por los que escuchar. Otra periodista nos espera, Ana Samboal, que ya está en el plato de Intereconomía, enseguida se incorpora a la mesa del Catalagua. Una pausa de publicidad de menos de 2 minutos y seguimos aquí con este interesante Catalagua. Hasta ahora.
Pasan 11 minutos de las 11 de la noche, tiempo de saludar a Ana Samboal, que se incorpora a la mesa del Gato al Agua. Ana, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, Ana, son muchísimos los temas que estamos debatiendo esta noche y que enseguida te incorporarás a opinar, pero sí que me gustaría un primer titular, una primera valoración. Ya hace una semana que conocíamos lo que ocurría con el Banco Popular y son muchos los temas encima de la mesa, la gestión que se ha llevado a cabo en los últimos meses, si realmente ese pánico bancario en el que se había entrado en los últimos meses era un tema de mercados arbitrario o podía haber estado de una manera orquestada, el papel de Saracho, bueno, en fin, ¿qué titular, cómo ves tú el fin del Banco Popular? Bueno, yo creo que de momento es un fin plagado de incógnitas. Tenemos que saber de verdad qué papel han jugado los reguladores y por qué. El señor Saracho, la gestión previa de la entidad también. Y el papel que han jugado en todo esto los medios de comunicación. También me parece que hay mucho que averiguar sobre ese tema, pero de momento hay más preguntas que respuestas. Porque los medios de comunicación, digamos, pueden haber influido de alguna manera en este final. No, que los medios de comunicación han influido con lo que se ha publicado es un hecho. Sí. Otra cuestión es que los medios de comunicación hayan publicado y contrastado información veraz en todos los casos, que yo confío en que sí, pero... Y después que las fuentes de información te pueden engañar en un momento dado para que tú publiques una información que al final provoca cambios en la acción, aunque tú la publiques una información contrastada y de una fuente fiable. Esas cosas también pasan. A ver, hay algunos hechos que no se han atendido y que por el ritmo del debate, ¿no? Yo creo. Porque, vamos a ver, es una verdad conocida y supongo que los que siguen este asunto del Popular también la saben, que Saracho fue el gran impulsor del Santander de negocios, cuando esto empezaba a andar, que tiene un buen predicamento en esa casa. Tampoco es un secreto la actuación antigua del Santander en Banesto, donde hubo pues un juego de manos tal, y los más antiguos del lugar seguramente recordarán la bicefalia con el Central Hispano, que duró el tiempo que le llenaron el bolsillo a un tal Amusategui, porque no duró ni para tomar juramento. Bueno, o sea que no, pero yo creo que esas cosas inciden menos que el saber por qué Ángel Ron no vendió o no dimitió, si es que no deja vender el Consejo de Administración, cuando tenía ofertas sobre la mesa de 5, de 6, de 7.000 millones de euros, que se basaban en la idea, hacemos una ampliación, llevamos dinerito fresco y compartimos con los accionistas, con vosotros, la responsabilidad de echar para adelante con el Banco Popular. Eso fue rechazado. Yo no sé si fue Ron, él dice que fue su consejo. Pues tendrá que ser como él diga, no lo sé, pero en cualquier caso ellos tendrán que explicarse, el consejo entero. No solo Ron, no solo Saracho, el consejo entero. Mire usted, a mí no me vale que diga que estaba allí de dominical o que no sepa quién representa. Es que el consejo, que esa es una cosa que depende del Banco de España, tenía mucha gente que no representaba aparentemente a nadie. Ahí había un señor que no se sabe quién le representaba, que era el presidente del Mercado de Valores de México. ¿Cómo? Que el presidente del Mercado de Valores de México participa en un banco en España que es el Banco Popular, nada más y nada menos. Hay por todas partes guindos. Esto no va a costar un duro al contribuyente, eso ya lo veremos, majo. Eso ya lo veremos. Segundo, esto deja el sistema financiero español incólume. Sí, hay unos chilenos que se llaman Lusic, que han palmado 150 millones de euros, que van a hablar maravillas de vayan todos los chilenos a invertir a España, que no van a venir de Chile aquí ni al Rocío. ¿Estamos o no? Son muchas cosas y todas a la vez. Y en el fondo tienen razón los interventores, los inspectores del Banco de España. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Vaya, eso iba a decir yo ahora. Eso es cierto. A ver, solo no se señor del Corral, si habla, póngase el micrófono porque si no se le escuche. Le he visto, decía. Sí, decía yo que los grandes accionistas históricos, Allianz, por ejemplo, que no se sabe nada qué opina de esta historia. Y Allianz no tiene invertido 100 euros aquí. Y no ha dicho nada. Digo yo que siendo casi un institucional de tiempos inmemoriales, que además que tiene que ver con los fondos de pensiones de los trabajadores, algo tendrá que decir. Bueno, pues se dicen los mentideros que es que ha sido por detrás, que ha sido untado por detrás para que se calle. Eso ya, si estamos hablando de ilegalidades, de lo que estamos hablando, lo otro ya suena a camorra.
si eso es verdad. Lo que pasa es que en grandes inversiones de ese tipo se suelen provisionar, es decir, si Allianz tiene ahí una inversión en el Banco Popular o en otros activos suele tenerlos provisionados, tiene cubierta una parte del riesgo o asegurado con Pero según reaseguros. se ha dado, perdón, según se ha dado la salida de este banco, que no es totalmente anormal, ha sido demasiado rápido como para que no haya, como para que no salten las alarmas de otra Hombre, no, mire usted, a las comunidades y a los ayuntamientos bien que les avisaron. No, a ver, ahí hay una simple precisión. Es cierto lo que... ha reconocido Guindos, es cierto, lo hemos oído sí, ahora. por supuesto, es cierto que la Seguridad Social y algunas comunidades autónomas retiraron su dinero como retiraron grandes empresas. Ahí hubo retirada de grandes depositantes, pero por una razón muy sencilla, porque el Banco Popular pierde el rango de inversión. Es decir, es que durante los últimos meses ha sido degradado a nivel de bono basura. Por lo tanto... En un mes. No, en varias semanas. En varias semanas ha sido degradado a nivel de bono basura. Cuando un banco... Momento. Ya, momento, señor don Manuel, momento, que ahora le va a llegar su turno, tenemos unos ritmos de programa y evidentemente que va a poder hablar y decir lo que a usted le dé la gana, evidentemente, y encima como parte significativa del asunto, pero vamos a intentar seguir el orden. Venga, Manuel. Simplemente intentar explicar que esos organismos públicos que tenían dinero depositado es que por política, es decir, porque tanto organismos públicos como grandes empresas tienen la obligación de retirar sus depósitos en el caso de que el banco pierda el nivel mínimo de solvencia, y el Banco Popular fue degradado a bono basura. Por eso se producen esas retiradas de organismos públicos y de grandes empresas. Segunda matización que me gustaría hacer. Hay una pregunta muy interesante que se ha puesto en pantalla. ¿Por qué se llegó a ofrecer 7.000 millones por el Banco Popular y se ha vendido por €1? Señores, el Banco Popular no se ha vendido por €1. Eso es mentira. El Banco Popular ha sido liquidado y ha sido, evidentemente, vendido por €1 al Banco Santander, pero el Banco Santander va a tener que inyectar 7.000 millones de euros. Eso es lo que ha reconocido el propio Banco Santander, 7.000 millones de euros. Pero otra cosa es que la operación... en una ampliación de capital del propio Santander. Claro, pero otra cosa es que la operación le salga rentable al Popular, al Santander, que yo estoy convencido de que sí, pero no se ha vendido por €1. Ha tenido que poner encima de la mesa, a través de esa ampliación de capital que ha anunciado, 7.000 millones de euros. Y tercer punto que me gustaría con esto acabar. Ya volvemos al tema de las teorías de la conspiración. Esto es una gran conspiración entre ejecutivos del Banco Popular, entre accionistas del Banco Popular, etcétera. Y yo me pregunto, entonces, ¿estamos diciendo o intentando decir que Ana Botín ha convencido a decenas de miles de depositantes del Banco Popular para que retiraran su dinero y generaran una grave crisis de liquidez? ¿Estamos diciendo que Ana Botín ha comprado a los consejeros del Fondo del Mecanismo de Resolución Europeo, que son consejeros que pertenecen a países distintos de la zona euro, para que decida, junto con el Banco Central Europeo, que Banco Popular no es viable? Hombre, no me lo creo. Yo creo que ya ha dicho varias cosas que no son ciertas. En primer lugar, la autoridad que resuelve esto no fue el Banco Central Europeo, porque la autoridad que resuelve esto finalmente es quien decide qué forma de resolución se adopta. Y la forma de resolución de venta del banco la adopta el señor ministro de Economía, aunque no lo confiese, o el FROB. En virtud de, lo dice la resolución, en virtud del informe de Deloitte que él mismo encarga. En segundo lugar, eso de que el banco no se vende por €1, eso totalmente se vende por €1. El banco se vende por €1. Lo que pasa es que las cosas se venden con sus activos y con sus pasivos, mi querido amigo. Y por tanto, se vende un banco que tiene, entre otras cosas, un valor de 60.000 millones en activos inmobiliarios. Eso es lo que se vende y se compra por €1. Luego, las cosas se venden por sus pasivos y sus activos. ¿Que tiene que poner 7.000 millones para poder solventar la falta de liquidez? Naturalmente, si no, ¿para qué va esta operación? Pero oye, a cambio de lo que recibe, ya pongo yo 7.000 millones, y cualquiera. Si fuera tanto chollo, ¿por qué no fueron? Esto es lo que hay que contar. ¿Por qué no hubo otros que lo compraron? Bueno, a ver, venga, más testimonios. Manuel Balseiro, Barrios, que también ha sido afectado del Banco Popular y está con nosotros esta noche en el plató. Señor Balseiro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato al Agua. Yo simplemente... Acérquese el micrófono, por favor. Eso de pánico, yo no lo he visto en Madrid. Yo vivo en Madrid. Yo no he visto en ninguna sucursal de Popular un corralito. Este señor lo ha visto, yo no. ¿No? ¿Ha habido pánico? Es lo que dice el propio banco, lo que dice el Banco Central Europeo... Si es todo una golfada, si es todo mentira. 18.000 millones. Que te comen el coco, que esto es mentira. Es mentira. Que es una golfada. Que es una golfada preparada por el Banco Santander. Yo soy empleado del Banco Santander, he tenido una pequeña categoría. Es toda una golfada de la señora Botín.
El micrófono. Acérquese el micrófono. Hay que decirlo claro. Yo no he visto pánico en Madrid. Yo he ido a sucursales del Banco Popular, normal, como todos los días. Y mañana saca la gente dinero, mete dinero, como todos los días el Banco Popular. ¿Qué? ¿Que la Seguridad Social ha sacado dinero? ¿Qué dinero tiene la Seguridad Social en el Banco Popular? Dígame usted. ¿Qué dinero tiene la Seguridad Social en el Banco Popular? ¿Qué? ¿Que tiene una cuenta muy fuerte? Si no tienen para pagar la paga extraordinaria. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, se han cargado la joya de la corona. El Banco Popular, yo he estado 45 años en banca. 45. El Banco Popular era, como ha dicho aquí, la novia de todos los presidentes de los bancos. De todos. Los 7 bancos estaban locos por el Banco Popular. Era el mejor valor de bolsa. Era el primer banco mundial en gestión. ¿O no lo sabe usted? Hace muchos años. No, no. Sí, bueno, sí, hace claro, muchos ayer años, no. sí. No, con Ángel Ron no, con los hermanos Walsh. Usted sabe que ha habido una pequeña crisis financiera estos últimos años. Estos 10 años no me he enterado, yo no me he Venga, enterado. a ver, vamos a ver. Sí, prosiga, señor Balseiro. Ha sido Venga. la joya de la corona, pero desde que yo era pequeño. O sea, hablar del Banco Popular era los hermanos Walsh. Todos los bancos querían absorber ese banco. Aquí ha habido quiebras de muchos bancos y se han incorporado otros bancos, se han hecho cargo y no ha pasado nada. A cuenta de lo que sea. ¿No? Hombre, yo le puedo hablar del Banco Ibérico, el Banco Urquijo, el Banco Simeón, la Banca López Quesada, bueno, 1000 bancos. No ha habido problemas. Ahora sí los hay. Si el banco está quebrado, sí. O sea, ¿usted que ha comprado por €1 la señora Botín eso? Que no ha comprado por €1. Que no vale eso. Es que si fuera realmente, si lo hubiera comprado por €1, lo hubiera comprado yo por 2. Se lo ha dicho ahí. Usted sabe lo que yo tiene. le digo que no. O sea, que el Banco Popular... por €1. Bueno, a ver. Entonces, señor Balseiro, ¿qué análisis hace? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo lo está viviendo usted en sus propias carnes? Están ¿Cómo ha quitando afectado? las ganas de que la gente acuda a bolsa. Y eso es un problema gordo. Es un problema gordo. Porque, claro, ya parece un mercadillo. O sea, comprar una acción del Popular es comprar una camisa vieja en un mercado. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo permiten los mercados bajistas? O sea, que usted vende acciones que no tiene. Pero ¿cómo puede usted vender una cosa que no tiene? Que me lo expliquen. Yo soy un poco bruto, ¿eh? Que me lo expliquen. Tiene toda la razón, eso es absolutamente Pero inmoral. es que eso es inmoral. Eso es una carallada. Este gobierno, que yo era del Partido Popular, yo ahora no soy de nadie, claro. Es que, de verdad, que golfada. Es que este país va a haber que irse a vivir a otro sitio. O sea, ya quitan hasta la bolsa. O sea, que si ya tienes un duro, ¿qué haces con él? Te engañan en un piso. Entonces, ¿qué haces con el duro que tienes? ¿Con un duro que tienes? ¿Dónde lo inviertes? Ya no puedes ir a la bolsa. Aunque a este señor le guste. En fin. No, momento, señor Balseiro. ¿Qué va a hacer usted? No, si yo, mire, el tema mío personal no, yo son 2.000 euros. O sea, que de verdad no me afecta. No me afecta. Bueno, afecta, 2.000 euros son 2.000 euros. Bueno, hombre, me afecta. Que sí, evidentemente. Vamos, que tampoco me va a quitar de comer mañana. Yo he ido a Durán y Durán porque es una salvajada lo que han hecho. Y que lo devuelvan. Y que lo tienen que devolver el dinero. Porque se lo han comido. No se puede permitir mercados bajistas. En un chicharro sí, pero no en un Banco Popular. Eso es una salvajada. Y me he criado en bolsa. He nacido en bolsa yo, desde los 14 años. No se ha permitido nunca eso. Ni con Franco. O sea, que según usted, la bolsa solo puede subir, ¿no? Bueno, a ver. No, que puede bajar. Pero usted no puede vender una cosa que no tiene. Pero si yo soy inversor y yo considero... Que no me cuente. Que no. El valor real de ese banco... Es que usted no puede vender una cosa que no tiene. Pero ¿cómo? Pero vamos si es a que ver, es de lógica, vamos. Es evidente que no conoce cómo funcionan las posiciones bajistas, pero si usted es un inversor que considera que el valor real de una entidad cotizada es muy inferior al valor real del mercado, usted puede apostar a que esa acción va a bajar. Y si tiene usted razón, gana dinero. Pero como no tenga razón y la acción suba, pierde todo su dinero. En eso consiste el capitalismo. El socialismo consiste en socializar pérdidas y en socializar ganancias. Que es lo que se ha hecho durante estos últimos años con las cajas de ahorros. El capitalismo no, el capitalismo es privatizar ganancias y privatizar pérdidas. Bueno, se queda aquí el señor Balseiro y enseguida tendremos más opiniones. Por favor, son muchas las personas que por turno de palabra. Santiago Abascal. Bueno, yo confío en que la UCO y la Policía Nacional puedan investigar las mentiras de los políticos, porque efectivamente los políticos mienten, Manuel, y los periodistas también mienten. También mienten. No hay más que ver, como en Estados Unidos, el 95% de los periodistas decían una cosa contra el presidente Trump y al final la gente le ha votado a Trump. Es solo un ejemplo.
con muchas fake news y muchas noticias falsas. Aquí mienten todos. Yo soy político, en estos momentos lidero un proyecto político, me he sentido un poco aludido. Y yo no miento, yo lo digo en conciencia. Y puedo cambiar de opinión, me puedo equivocar, y estoy absolutamente convencido de que tú haces absolutamente lo mismo como periodista. Pero aquí ha habido políticos que han mentido teniendo información, y ha habido probablemente medios de comunicación que han publicado noticias inducidos por alguien para publicarlas. Yo confío en que todo eso se sabrá. ¿Por qué eran tan extravagantes las posiciones de Saracho? ¿Por qué había accionistas que jugaban con posiciones bajistas? ¿Por qué los depositantes tenían, de entidades públicas tenían información de la que no carecían otros depositantes, otros accionistas? Y todo eso lo tendrán que investigar. Pero yo no tengo ningún interés en atacar a las instituciones españolas, como decías antes. No, es más, el Banco Central Europeo tendrá que dar explicaciones de por qué en el año 2016, tras la ampliación, dijo que era el segundo banco más solvente de España, el Banco Popular, por encima del Santander y del BBVA. Es decir, si resulta que el Banco Central Europeo no sabe qué banco es solvente y cuál no, si resulta que el Banco Central Europeo no cumple con sus obligaciones de acudir en auxilio cuando hay un problema de liquidez, por mucho que sea grave, ¿qué sentido tiene el Banco Central Europeo? Esto es como si tenemos unos bomberos que cuando hay un incendio, en vez de ir a apagar el fuego, van a derribar el edificio, que es exactamente lo que ha hecho el Banco Central Europeo. ¿Por qué ha hecho eso en España y no lo ha hecho en Grecia? Pues nos lo tendrán que explicar. Porque los que somos un poco tontos, pues no lo sabemos. Nos lo tendrán que explicar. Y estamos ante una confiscación de la propiedad privada, ante un problema de liquidez. Justificar que se confisque la propiedad de unas acciones, pues yo creo que hay que ser muy intervencionista y muy socialista para justificar eso, no estar muy a favor del libre mercado. El libre mercado no es esto que nos han contado, donde todo se concentra en un duopolio, en las televisiones, en un tripolio, en los bancos. No, eso no es el libre mercado. Eso es la concentración de poder más absoluto que se está produciendo en todos los órdenes. Venga, el profesor Horcajo y Ana. Bueno, yo he cargado las tintas anteriormente con los organismos reguladores y además decía antes el representante Durán Abogados, que nos acompañaba, que se pueden emprender acciones mercantiles, acciones civiles. Yo tampoco descartaría la acción de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque creo que aquí hay una responsabilidad por culpa invigilando de los organismos reguladores, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pero quiero centrar ahora, siguiendo la narrativa que ha empezado Javier Horcajo, que me parece muy interesante, en el papel interno que ha desarrollado el anterior presidente y fundamentalmente este nuevo presidente. Este nuevo presidente llega en el mes de diciembre, creo recordar. Febrero. Bueno, en diciembre empezaba ya. No, pero toma posesión casi en abril, ¿eh? O sea, cuando toma realmente el mando es abril. Es que en 3 meses este presidente, oye, pues las actuaciones que ha llevado a cabo son un poco chocantes, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que hasta el último momento este presidente se ha arrogado la competencia de precisamente ir al Banco Central Europeo y decirle, oye, mañana no puedo abrir el banco porque no tengo liquidez. Y entonces ese es el mecanismo que pone en funcionamiento el procedimiento único de resolución con la resolución de la Junta Única de Resolución, en virtud de un informe de Deloitte que dice cosas tan concretas y unos datos tan exactos como que el agujero del Banco Popular era entre 2.000 y 8.000 millones. Entre 2.000 y 8.000 millones. Nada más. Oiga, pero ¿son 2.000 o son 8.000? Más o menos. Y entonces ese es el informe que deprisa y corriendo sirve de base para que con nocturnidad y alevosía se prepare una resolución que ejecuta el FROP y por el que se liquida el banco. Y por cierto, se vende, porque se vende el banco por €1, porque si eso es una venta, la venta y los contratos de compraventa están ahí, y luego habrá, como bien ha dicho Jesús Trillo, luego habrá que ver, cuando tú compras una cosa, tendrás que ver efectivamente cuál es la asunción de activos y de pasivos que hace, pero la venta es por €1, se vende por €1. Y las causas que se alegan es falta de liquidez. Oiga, como ha dicho Santi ahora mismo, pero el Banco Central Europeo no tiene herramientas suficientes como para que no se hubiese llegado a esta falta de liquidez. Oiga, pero es que el presidente del banco, antes de irse al Banco Central Europeo y al MUR y poner en funcionamiento el MUR, no podía haberse ido, como han hecho, por cierto, algunos de los directivos del Liberbank, y han clamado porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores adoptase medidas frente al ataque que estaba sufriendo los últimos días Liberbank. O sea, se podía haber hecho otra cosa. Falta de solvencia, de que este banco no era solvente. Oiga, hemos asistido a 2 ampliaciones de capital en los últimos años. La última el año pasado, por valor de 2.500 millones de euros. ¿Y no tenía solvencia el Banco Popular?
En definitiva, como decía anteriormente Javier Horcajo, pero le hago una matización. Entre todos le mataron y él solo no se ha muerto. Bueno, eso lo dicen los inspectores. No, algunas precisiones. Vamos a ver. Si tú formas parte del capital del Banco Popular, tú no puedes jugar bajista contra el Banco Popular. Porque hay un señor que se llama director del mercado interior en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no te va a dejar calle de Madrid por la que te puedas escapar. No se puede hacer. Es motivo de intervención de la Comisión, pero vamos, de cajón. No se ha hecho. Bien. No se ha hecho. ¿Por qué? Decía antes Manuel, hombre, es que, claro, ser bajista, hombre, pues si en Liberbank se impide durante un mes cualquier posición bajista, se podía haber tomado esa misma medida con el Popular. Vamos, digo yo, no parece. Respecto a responsabilidades, hombre, mira, cuando un gobierno pelea por un organismo, por una entidad financiera de su corralito, en este caso el Popular, o en el caso italiano, el Monte dei Paschi, si el gobierno quiere, la entidad tiene una solución. Oye, se han peleado, el gobernador del Banco de Italia quería intervenirla, quería rescatarla con el erario público y dijeron en Bruselas, no puede hacer eso. Bueno, pues vamos a hacer un plan con unas emisiones y además van a compensar a los accionistas. Italia, a la fecha de la operación Popular en España. Si se quiere, se puede. Si no se quiere, se deja caer, entonces no se quiere. De todas maneras, siendo que vosotros sois hijos de la vieja cultura del Banco Popular, de los hermanos Valls, recordaréis que tuvisteis un consejero delegado que se lanzó al mercado inmobiliario y Valls le mandó a hacer puñetas 15 días después de tomar posiciones en una inmobiliaria, ¿vale? Yo no entiendo cómo se puede ir, porque el origen del virus que ha llevado donde está el Banco Popular y a su enfermedad y a la firma de la defunción por parte de la Junta Única, que no es más que eso, fue la toxicidad de las inversiones inmobiliarias. Y eso es cuestión de Ángel Ron. Y Ángel Ron no dio ninguna explicación al respecto, pero es que tampoco vuestro consejo se la pidió. Consejo en el que estáis los sindicatos. ¿No estáis? Señor del Corral. En la Comisión de Vigilancia. No, para nada. Esto no es Alemania, ¿eh? Aquí no estamos para nada estamos ni vigilando ni nada. Digo yo que alguien que viene de la cultura... Con la oreja, y nosotros desde hace tiempo en nuestras publicaciones, en nuestras comunicaciones a los trabajadores ya hemos sido críticos con la dirección de Ron y el Consejo por determinada marcha del banco, no caótica, sino por determinada marcha que iba, porque ya veíamos, de alguna manera se veía, estaba el tema de las posiciones bajistas sistemáticas que siempre se utilizaban como, de alguna manera, como queja, como plañideras contra algo que no se podía pelear. Y ahora se ha demostrado que con Liberbank se ha hecho tajantemente. Se ha hecho casualmente tajantemente. Pero cuando en el 2011 con el Grupo del Valle cuando en el 2011 se prohibieron las posiciones bajistas globalmente en toda la banca, pues los resultados ahí están de cómo actuaron las acciones, cómo funcionaron las acciones. Quería solamente hacer un apunte por la última señora que ha intervenido. El tema de la prensa es importante. El tema de cómo la prensa ha funcionado, si ha sido inducida o no, yo creo que hay mucho que investigar ahí, porque no hay nada aleatorio. Evidentemente no hay que matar al mensajero, estamos en un medio de comunicación, no se trataría de eso, pero si hacemos una secuencia de la hemeroteca, deja mucho que desear, ¿eh? Y hay que saber, yo no desconozco a qué obedecen esos medios, pero ustedes seguramente que la mayoría conocen de dónde vienen. Habrá que investigarlo. Ana. Yo creo que efectivamente hay que revisar la labor que ha hecho la prensa en general y cada uno de los periodistas, lo que hemos dicho, hemos publicado en particular, pero creo que hay que acotar las responsabilidades de cada uno hasta dónde llegan. Es decir, es normal que esté cayendo un valor en bolsa en picado durante 2 semanas y que la CNMV no pida un hecho relevante en el que diga desmienta usted lo que está saliendo o confírmelo. Bueno, esa es responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Banco de España tiene su responsabilidad también. El Santander ha mirado por sus accionistas, que es su obligación. Si tiene alguna otra responsabilidad, aquí el que acusa lo que tiene que hacer es aportar pruebas. Yo, en principio, creo que Botín ha hecho lo más conveniente para sus accionistas. La gran responsabilidad
es de los gestores del Banco Popular y del Consejo de Administración del Banco Popular. Las decisiones que ha tomado Ángel Ron de comprar el Banco Pastor, de meterse en un montón de cartera inmobiliaria, esas las ha tomado Ángel Ron con la aprobación del Consejo de Administración y posterior aprobación, cuidado, de la Junta de Accionistas del Popular. Y ese es el primer gran tropiezo en la gestión del Popular que le lleva a ir a remolque. A partir de ahí compraron el Pastor y se dedicaron a dar créditos a pymes que no tenían los niveles adecuados de solvencia para devolverlo en un momento en que el mercado del crédito estaba seco. Y esa es una responsabilidad de Ángel Ron y del Consejo de Administración del Banco Popular. Y las decisiones que ha tomado Saracho son decisión de la que tiene que responder Saracho y el Consejo de Administración que se lo ha aprobado, porque ha habido serias diferencias en el Consejo de Administración que también se ha dedicado, por un lado los mexicanos y por otro los accionistas tradicionales, de filtrar a la prensa lo que era verdad, lo que era mentira y lo que podía debilitar al de enfrente. Y eso son responsabilidades todas de dentro del Banco Popular que han perjudicado al final a todos los minoritarios de la entidad. Tienes razón, yo creo que, Ana, tienes razón en todo lo que ha dicho, pero a mí me gustaría matizar dos cosas. Es decir, la regulación bancaria que faltaba, como se puso de manifiesto en todos los países capitalistas, como se puso de manifiesto en la crisis del 2008, sobre todo en los excesos de Wall Street, estaremos de acuerdo con eso, precisamente sirve para estas cosas. Es decir, sirve para prohibir los contratos a corto y a la baja, como decía aquel señor, y tiene toda razón, porque es pura especulación, claro, y son inmorales. ¿Por qué no lo pide el Consejo? ¿Por qué no pide el Consejo? Pero Ana también sirve, para tomar decisiones sobre... Perdona, el director de Mercado Interior de la Comisión, que se toma de oficio, es que no te la tienen que venir a pedir, es tu obligación. Él ve quién compra y quién vende. Pero también... Y si el que vende coincide con el listado de accionistas referenciados por el Popular, tiene que actuar en ese Pero también lo puedes pedir tú si ves que no lo hacen. Porque tienes que mirar por tus accionistas, por tu banco. Mira cómo se ha movido Liberbank. También, Ana, sirve para tomar decisiones como sustituir un consejo de administración, intervenir y tal. Pero, claro, es que el problema aquí, al margen de toda esa historia, que es cierto, y probablemente yo no me la conozco a fondo, yo no sé, ni Ángel Ron, ni no sé qué, no, también os digo una cosa, es decir, creo como abogado que empezar acciones de responsabilidad civil es perder el tiempo. Aquí las acciones que hay que tomar son de carácter contencioso administrativo, e inmediatamente estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, que aquí una responsabilidad patrimonial del Estado evidente, aquí se puede impugnar el FROP y se puede impugnar incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fijaros hasta qué punto la responsabilidad de la regulación, en este caso del gobierno español, es importante, que el informe de Deloitte que determina la cuantía de pérdidas que puede haber en el banco, que es el que da lugar a que se diga que es un barco inviable, el mismo informe se atreve a decir finalmente, y es lo que justifica la decisión que adoptan, para no compensar a los accionistas, que pudieran ser compensados a pesar de todo contra un fondo que creó la nueva regulación, que se llama Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, no me refiero a fondo para los depositantes, sino al fondo para responder frente a accionistas y acreedores. En el caso de que la intervención que se produjera fuera mayor, la pérdida que tuvieran fuera mayor que la que pudieran tener como consecuencia de un proceso normal de insolvencia, es decir, un concurso, una quiebra o algo parecido. Pues hasta eso mismo dicen que no se produce. Pero ¿y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe de antemano? ¿Cómo lo puede calcular? Es decir, aquí hay una confiscación como la copa de un pino. Y por tanto, por donde hay que ir es más bien precisamente por la vía de la regulación, no por la vía de responsabilidad civil. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con la tesis que has puesto, Ana, a la perfección. Es decir, yo creo que estamos fijándonos en los agentes externos sin fijarnos en los auténticos culpables de la situación del Banco Popular. Digo culpables en cuanto a nivel de gestión, porque el tema del fraude sería otra cosa diferente. Y yo creo que es la única vía que tienen los accionistas, como sucede con el caso Bankia, para poder reclamar y que le devuelvan el dinero, es que puedan demostrar que ha habido fraude consciente, pero insisto, eso hay que demostrarlo, eso no vale con decirlo, hay que demostrarlo con hechos. Y digo más, los bancos y las empresas, como comentaba al principio, quiebran, señores, ha habido una crisis financiera brutal, y aquí los responsables de la mala situación del Popular, que finalmente ha desembocado en esta situación, han sido los gestores del Banco Popular, metiéndose en el pico de la burbuja inmobiliaria en el sector del ladrillo, financiando promotores en el peor momento, que cuando ya estaban los bancos saliendo, es cuando entra Banco Popular en el sector del
de ladrillo. Y luego tomando decisiones tremendamente erróneas, como la compra del Banco Pastor, como la financiación a pymes insolventes, etcétera. Por lo tanto, esto no es casualidad. El Banco Popular ha llegado aquí por una serie de errores de gestión muy graves. Segundo punto, habláis de los supervisores. Bueno, ¿sabéis qué calificación, qué rating crediticio tenía Lehman Brothers el día antes de quebrar? AAA. Era máxima solvencia. Y con todas las auditorías hechas por los organismos estadounidenses, que creo que son bastante duros. También fueron acusados los organismos estadounidenses de fraude, de dejación de funciones. Yo no he visto a los accionistas de Lehman Brothers acudir a los tribunales. Quebró Lehman Brothers, lo dejaron quebrar, perdieron su dinero. Se acabó. Pero hubo regulación, hubo supervisores y fallaron. ¿Sabéis cuántos bancos europeos han quebrado habiendo pasado los famosos test de estrés? Todos. Empezando por Bankia. Todas las cajas de ahorros que han quebrado en este país. Entonces, Manuel, esta pregunta que nos estamos haciendo en el programa, ¿por qué los test de estrés y las auditorías del 16 fueron positivas para el banco y luego se quiebra? O sea, ¿te parece normal? Lo digo para que un espectador en casa vea esta pregunta y tenga una respuesta sensata, coherente. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Yo creo que soy siempre muy claro. Señores, los test de estrés y los informes de los reguladores bancarios en materia bancaria no sirven para nada. Por lo tanto, mi consejo, si ustedes no saben leer el balance de un banco, y les puedo garantizar que dentro de la inversión bursátil lo más complejo que hay es analizar el balance de un banco, yo que me fío de muy pocos inversores, de muy pocos gestores de fondos, y muchos de ellos no se atreven a invertir en banca porque realmente no saben lo que hay, mi recomendación es no inviertan en banca, porque se pueden llevar este tipo de sustos. Bueno. Y con esto acabo. Hombre, la solución no puede ser suprimir los bancos, no sé. No, digo simplemente que los inversores que no se vean capacitados para invertir, no inviertan. Y el tema de la liquidez, que creo que es la clave del asunto. El Banco Central Europeo, los bancos centrales tienen un principio básico, que es prestar liquidez a aquellos bancos siempre y cuando sean solventes. Pero aquí la clave del asunto es si el Banco Popular era solvente o no. Y llegado un momento, el Banco Central Europeo, después de prestarle miles de millones de euros para hacer frente a la retirada de depósitos, dice, hasta aquí puedo llegar, porque ya no puedo llegar a más. Usted ya carece de aval para que yo le siga prestando dinero. Por lo tanto, se le deja caer. Solo había 3 alternativas. Y comentabas antes, Horcajo, ponías el ejemplo de Italia. Italia no es un ejemplo de nada, como no es Grecia. Solo había 3 alternativas una vez que el Banco Central Europeo decide que el banco es inviable. Es rescate público, que paguemos todos los contribuyentes, que pierda el dinero los accionistas, o lo que sería un auténtico pánico, que el famoso miércoles negro no abriera el Banco Popular y 1 millón de depositantes no pudieran retirar su dinero. Yo, sinceramente, ante esas 3 opciones, me quedo con la que se adoptó. Bueno, era otra de las preguntas que le estamos haciendo. ¿Por qué se ha usado esta fórmula de intervención con el Popular, donde los accionistas lo han perdido todo? Lo hemos visto, algo que no sucedió con otros bancos, como por ejemplo fue en el caso de Bankia. Hablábamos de otras soluciones. Bueno, hoy ha habido un pequeño gesto, un pequeño cambio por parte del Banco Santander. Juan Manuel Zendoya, su vicepresidente en nuestro país, dice que la entidad ha insinuado que está estudiando soluciones para los minoritarios que acudieron a la macroampliación de capital del Banco Popular del año pasado. ¿A quién va a afectar? ¿A quién va a dejar de afectar? ¿Cuáles son esas soluciones? ¿En qué se van a transformar? Vean. Ante la avalancha de denuncias por la quiebra del Banco Popular, el Banco Santander mueve ficha. Ya cuando presentamos la operación, Ana Botín dijo expresamente que analizaremos bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación del capital de hace un año. Así lo ha asegurado Juan Manuel Zendoya, vicepresidente de Santander España, en una entrevista radiofónica. De momento solo estudia compensar a los accionistas minoritarios y clientes del Popular que acudieron a la ampliación de hace un año por valor de 2.500 millones. Según las denuncias, la ampliación de capital se realizó sin reflejar la imagen fiel de la empresa. En esa ampliación participaron algunos de los accionistas de referencia del Popular, pero también muchos pequeños accionistas clientes del banco e incluso buena parte de la plantilla. La esperanza sobre todo ha sido para los 4 millones de clientes del Popular y para los contribuyentes, porque otras crisis que nos olvidamos con frecuencia, en el año 12, por ejemplo, pues fueron 40.000 millones de euros de dinero público para el salvamento de una parte del sistema financiero español, que eran las cajas de oro, 40.000 millones. El Banco Santander no ha concretado qué soluciones podría ofrecer
ofrecer, pero sí ha desvelado que estudia las situaciones en particular y a pesar de no ser una medida 100% segura, habrá que ver a qué precio por acción se les abonará. ¿Será por la última cotización del banco a 0,317 antes de que quebrara o por la cuota de la acción por la que pagaron? Bueno, Luis del Corral, Manuel Balseiro, ¿cómo han visto esta pequeña novedad, este pequeño giro por parte del Banco Santander sobre, insisto, esos minoritarios que acudieron a la ampliación del Popular siendo clientes? Bueno, díganos. Hombre, como bien dices, es pequeño y además está sin concretar porque no se concreta ni precio ni nada. Es un avance respecto a las declaraciones de la presidenta que dijo que no iba a haber nada. Realmente es un avance. Lo que pasa es que yo querría ir también a que se haga pensar que hay otra ampliación anterior también, que no hay que dejarla en saco roto, porque son dos sumas de ampliación. Esta parece que es más grave, es igual que la otra. No hay que cifrarnos en la última. Que por proximidad parece que es la peor, pero lo normal es que todos los accionistas hayan acudido a las dos. A las dos ampliaciones, empleados y accionistas en general. O sea que realmente esto, hombre, es un parche. Yo entiendo que es una salida por la avalancha que hay para mejorar la imagen que pueda tener de momento el Banco Santander, que puede parecer un ogro dentro de la banca que se ha comido a un banco por €1 y tal, aunque algún tertuliano opina que está bien, porque si no esto parecería la Unión Soviética y bueno, pues como no es la Unión Soviética, pues está bien que pasen cosas, como pasó con Lehman Brothers. Las cajas de ahorro, recuerdo que no tenían accionistas, tenían depositantes y tal, pero no tenían accionistas. Yo creo que es la primera situación con un banco, y con un banco, como bien decía el compañero, que de una tradición. La tradición bancaria de este banco, que fuera buena, no le impide que quiebre, es evidente, no le tiene que impedir que quiebre. Si lo hace rematadamente mal, lo que pasa es que hay, no sé, si ser conspiranoide, parece que hay determinados indicios que hacen que aquí todo haya ido mal muy deprisa, y eso es lo que hace sospechar, porque lo que no tiene mucha presentación, perdón, es la oferta que hace en la medida en que discrimina a accionistas minoritarios y accionistas clientes y accionistas que fueron a la última ampliación. Es decir, si vas a pagar a los accionistas, al final vas a pasar por el aro, porque judicialmente el comportamiento van a exigirte que no sea discriminatorio. Bueno, pero es que estás dando por hecho que les va a pagar. Sí, están diciendo que están estudiando una solución. Es una declaración. Y es verdad que en esos 7.000 millones se ha calculado cuánto podrían llegar a perder en un momento dado en demandas judiciales. Entonces, en función de eso, hay veces que te compensa más llegar a un acuerdo, pero te puede compensar con unos o con otros. Yo supongo que el banco habrá hecho distintos escenarios. A partir de ahí estudiará distintas herramientas para compensar, y no necesariamente a todos. Acuérdate del caso Madoff, cuando el Santander, muchos de sus accionistas, muchos de las personas que habían invertido en esos fondos a través de Santander pierden todo su dinero. La primera respuesta de Emilio Botín es miren, el dinero se pierde y así estamos, y después les compensó a todos, no a algunos grandes institucionales que se entendía que tenían información suficiente para valorar esa inversión. Más que compensarlos, Ana, lo que hizo fue llegar a acuerdos extrajudiciales. Les dio unos preferentes del Santander. Claro, sí. O sea, no creo que les vaya a dar el dinero a los minoritarios. Pero ¿estás de acuerdo conmigo? Algún tipo de producto a cambio de que no vayan a los tribunales, supongo. Supongo que sí, pero están estudiando. La discriminación no tiene sentido, ¿no? Venga, Xavi, última reflexión. Yo solo quería decir que el problema central de este y de otros problemas de la banca en España es la falta de transparencia. No puede ser que yo, hoy, lo he probado esta tarde, a ver, la lista de los accionistas de referencia, que estaba colgada en la web del Popular de toda la vida, ya no está. Oye, cosa tan rara, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando compró Antonio del Valle, que por cierto es el que propone a Emilio Saracho como presidente de la entidad. Yo me acuerdo cuánto compró del Popular, pero quiero saber cuánto tiene. Me voy a la comisión, ¿no? Entro en la web de la comisión y ya no hay datos. Pero sí puedes encontrar los hechos relevantes previos. Sí, pero si ha jugado a bajista, a lo mejor se me escapa algo. Yo quiero saber el día de autos, cuánto queda en manos de Antonio del Valle. Como quiero saber cuánto compró el presidente de la Bolsa de la Ciudad de México.
Mira, esa información la tiene el Banco de España. Claro, sí. Porque el Banco de España... Ves y pídesela. Pero la pública, empresas, ¿es pública? No. En otras empresas tienen la obligación de hacer públicas las participaciones relevantes. En el caso de las entidades financieras, todas y cada una de las acciones tienen nombres y apellidos y el Banco de España tiene esa documentación. Claro, pero todo... y tiene obligación. Y además son consejeros y tienen que Claro, pero todo esto nos lleva a una consideración y decir, oye, no hay transparencia, no tengo rango de mayor de edad para los reguladores de los mercados. Y qué mejor ejemplo que cuando se produce una crisis. Por ejemplo, llama al Ministerio de Economía y a ver si te facilitan ese contrato de venta al Banco de Santander por €1, porque es una decisión pública, la firma el ministro, pero tú no lo vas a ver nunca ese contrato. Como no se lo pida un juez y tendrá que ser de la Audiencia Nacional, ese contrato no se ve más. Yo, Gonzalo... Xavier Cajo, gracias por haber estado esta noche. Vamos a ir despidiendo ya a los invitados. Profesor. Yo, Gonzalo, tengo que decir que me voy más tranquilo esta noche, porque los políticos mienten, los supervisores no valen para nada y por lo tanto nos tenemos que aguantar y los accionistas tienen que aguantarse y quedarse sin el dinero. Se decía anteriormente, ¿por qué Lehman Brothers, los supervisores americanos no respondieron, etcétera, etcétera? Por una sencilla razón, porque el sistema de responsabilidad patrimonial en los países anglosajones es totalmente distinto al sistema de responsabilidad patrimonial francés, español. En los sistemas anglosajones solo se responde el Estado por los actos ilegítimos, por lo que llaman los torts, y por lo tanto el sistema de responsabilidad patrimonial en los Estados europeos es distinto. Yo animo a la gente, y coincidimos en esto, Jesús Trillo y yo, lo hemos dicho anteriormente, a que se puede ir por la vía contencioso administrativa. Y llueve sobre mojado. Aquí se han vulnerado los principios, acabo con esto, con lo que empecé, el principio de transparencia, el principio de concurrencia y el principio de seguridad jurídica. Llueve sobre mojado porque no solo es este asunto el Popular, es que hace poco en España hemos tenido otro asunto parecidito, no igual, pero con algunas cosas pareciditas, como es el caso Abengoa. Y decía el señor anteriormente, claro, ¿qué seguridad jurídica hay para invertir en este país si los políticos mienten y si la supervisión no vale absolutamente para nada? Pues eso. Don Santiago Abascal, última reflexión breve, por favor. Yo creo que la deriva oligárquica y de concentración de poder acabará siendo una deriva totalitaria. Unos pocos medios de comunicación, un puñado de bancos, unas pocas multinacionales, un superestado en forma europea o algo similar a las Naciones Unidas. Es decir, caminamos hacia un estado de cosas en el que unas pocas personas decidirán casi todo y donde la soberanía de los Estados-nación y la democracia va a estar absolutamente lesionada. El 0,1% de las personas decidirá el 99,9% de las cosas y yo creo que esa tendencia tenemos que invertirla. Santiago Abascal, gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Don Jesús Trillo. Hombre, yo creo que al final esto se tiene que resolver de una forma o de otra y que los accionistas tienen que recuperar algo de sus acciones, porque es que si no, finalmente va a ser muy difícil seguir invirtiendo en bolsa en acciones bancarias, porque si de la noche a la mañana te pueden quitar las acciones y dejándote mirando para Pamplona, como puedes imaginar, al final nadie se va a meter en ello. Gracias, don Jesús. Manuel. A mí, a diferencia del profesor, me gusta mucho más el sistema anglosajón que el sistema español o francés. Creo que es mucho más justo y además creo que les va mejor que a nosotros. El problema del Popular deriva de un problema de solvencia. No era el banco más solvente del mundo, cometieron graves errores de gestión. La prueba de que no era un banco del todo solvente es que estaban intentando ampliar capital, con lo cual es evidente que atravesaba problemas. El problema fundamental es que esa situación de insolvencia se agrava con un problema de liquidez y finalmente pues acaba la situación como acaba. ¿Es una tragedia? Pues sí, pero es lo que tiene la inversión. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, por haber estado esta noche en el Catalagua. Ana, última reflexión. Pues mira, yo creo que en nuestro país hay muchas cosas que son ineficientes, que funcionan mal, hay muy poca transparencia en muchas cosas, pero el tiempo, y lo estamos viendo ahora mismo en los tribunales, demuestra que cuando los ciudadanos nos empeñamos en saber algo y en conocer todo lo que ha ocurrido y en que cada uno afronte sus responsabilidades, lo logramos. Entonces yo creo que tenemos que tener confianza en ello. Muchísimas gracias, Ana, a los 6 por haber estado esta noche en el Catalagua y también nos despedimos de Luis, de Manuel, de Miguel Ángel y de María José. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado esta noche en el Catalagua y los que han querido ustedes haber compartido su testimonio, su opinión y su análisis de lo que está ocurriendo. ¿Puedo decir una cosita? Con el micrófono, sí, brevemente, venga, adelante. No, es que lo que no entiendo Diga. es que si juntamos el pasivo y el activo vale 60 y el pasivo 10. ¿Por qué mi acción vale 0? Es que no lo entiendo. No hay inmuebles ahí, no hay valores. ¿Por qué vale 0 mi acción?
O sea, no lo entiendo. No sé si alguien quiere responder en... No, tiene. Bueno, una duda razonable. Venga, no tenemos tiempo de responderlo, pero sí que nos comprometemos. Mañana daremos respuesta a don Manuel. Señores, gracias a todos ustedes por haber estado aquí. A todos ustedes también, muchísimas gracias por su confianza. Ya les hemos puesto ahí en vista el número de cuenta, el número de teléfono para apoyar programa como este, que como saben es un programa difícil, porque se lucha contra la gente que tiene mucho poder, mucha influencia, para intentar explicar y denunciar lo que nadie o muy pocos quieren hacerlo. Aquí en Libertad todo el mundo ha dicho lo que le ha dado la gana. Por ello, si nos quieren apoyar para seguir haciendo programas como este, pues ahí tenían el número de cuenta o también llamando al 91 616 24 64. Gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.